Capítulo 231. No lo hagas sonar tan bien. ¿Anda es menor? Kyoichi recordó vagamente. Había alguien así. Un cocinero bastante decente, excepto, su comida hizo que la gente aumentara de peso como loca. La pobre hija de Anda, llevada por solo un par de días, regresó varias tallas más redonda. Claramente, este tipo está cocinando. Se trataba de sabor, no de nutrición. ¿Eres un ninja de Konoha? Mi señor, soy un ninja culinario, Kouki-nin, de la Tierra del Fuego. Este tipo de ninja solía existir en el pasado, pero luego fue prohibido. Me convertí en un ninja errante, hasta hace poco, cuando abriste este instituto de investigación. El tono de Akaku se volvió sombrío mientras hablaba. Tenía miedo de que Kyoichi lo echara. Después de todo, los ninjas culinarios eran vistos como reliquias obsoletas, que no valían la pena estudiar a los ojos de la mayoría. Es por eso que tuvo que replantear su trabajo como desarrollar píldoras de raciones. Pero la verdad sea dicha. No iba bien. No era un ninja médico, ¿qué sabía sobre hacer ese tipo de cosas? Se había convertido en un desastre caótico y no tenía idea de cómo proceder. Los ninjas culinarios en sí mismos no son el problema, dijo Kyoichi, recordando a los dietistas de su vida anterior. Los ninjas culinarios deberían ser realmente similares a los nutricionistas, pero en algún momento del camino, habían tomado el camino equivocado, tratando de contribuir a los esfuerzos de guerra cocinando directamente para las tropas. ¿Tienes una opinión diferente, Kyoichi-kun? G. No lo ocultaré, en ese entonces, yo era una de las personas que se oponía a los ninjas culinarios, dijo Orochimaru, intrigado. Tenía experiencia de primera mano con toda la prueba, por lo que tenía mucho que decir. Todo el concepto. Fue una broma. Durante la guerra o las misiones, la atención se centraba naturalmente en lo que era rápido y conveniente. ¿Pero ninjas culinarios? Insistieron en comidas elaboradas y gourmet. No solo era ineficiente, sino que también convertía a las personas en cerdos. Orochimaru casi había matado a esos tontos en el acto. Así que tenía mucha curiosidad por saber qué tipo de argumento podría hacer Kyoichi para ellos. No hay nada de malo en ser un ninja culinario. El camino que eligieron fue el problema. Como ninja culinario, su trabajo debe ser administrar las necesidades nutricionales diarias, explicó Kyoichi. ¿Nutrición diaria? Repitió Akaku, como si lo estuviera reflexionando. Tenía sentido, pero no del todo. El entrenamiento ninja tiene un alto costo, especialmente para los niños que aún están creciendo. Necesitan construir sus cuerpos mientras mantienen la producción de chakra y resistencia. El equilibrio nutricional es fundamental. Kyoichi compartió algunos conocimientos básicos que recordaba de la ciencia de la nutrición. En comparación, el sabor y el sabor son objetivos de baja prioridad. Mientras sea comestible, eso es suficiente. ¿Esto está realmente bien? Akaku estaba estupefacto. Esto era completamente diferente de lo que había imaginado. Pensó que Kyoichi quería que cocinara comidas sabrosas para los ninjas con regularidad, lo cual era correcto a medias. Pero el sabor y la presentación no importaban en absoluto. Eso iba completamente en contra de todo lo que sabía como chef. ¿Qué, no puedes hacerlo? Preguntó Kyoichi, mirándolo. Si ni siquiera podía manejar eso, ¿cuál era el punto de investigar las píldoras de racionamiento? Kyoichi podría denunciarlo por desperdiciar fondos. Akaku se sobresaltó. Esta era claramente una pregunta cargada, una respuesta incorrecta, y estaba tostado. Por supuesto que puedo. Pero como chef, tengo principios, olvida tus principios. Solo haz lo que te digo. Por supuesto, si también puede mejorar el sabor mientras mantiene intacta la nutrición, hágalo. Pero la nutrición es lo primero. Sí, señor. Akaku tembló, olvidando por completo todo el orgullo de su chef. Permanecer en el instituto de investigación fue lo primero. ¿Qué pasa con esta comida, entonces? Solo hazlo como lo harías normalmente. Ejem. Hemos pasado la etapa en la que necesitamos un manejo cuidadoso de la nutrición, y tenemos suficiente autocontrol. Kyoichi no estaba dispuesto a ser la rata de laboratorio de nadie. Las comidas nutritivas estaban muy bien, pero no importaba cuán refinadas fueran, nunca sabían tan bien como la comida real. ¿Por qué torturarse? La boca de Orochimaru se torció. Este tipo siempre tenía una justificación inteligente para todo. Pasar a lo que pasara, encontraría una razón para tener razón. Todavía. Orochimaru no dijo mucho. Una cosa era cierta. No importaba cuán efectivas fueran esas comidas nutritivas, probablemente no sabían muy bien. En la habitación contigua, se sentaron. Orochimaru estableció una barrera básica, luego se inclinó y dijo en voz baja.
Kyoichi-kun, dejemos de lado la charla sobre nutrición por ahora, ¿qué pasa con el modo sabio? Pero el modo sabio también afecta el futuro de Konoha, ya sabes. Uf, bastardo. ¿Tratando de cebarme, eh? La presión arterial de Orochimaru se disparó. Desde que llegó a este instituto de investigación, casi nunca había perdido los estribos, excepto por las 2 o 3 veces que este tipo estuvo involucrado. Todo lo que sé es que las 3 grandes tierras de invocación tienen cada una forma de entrenar en el chakra senjutsu. Y el chakra senjutsu se forma mezclando energía física, energía espiritual y energía natural, explicó Orochimaru. Eso era todo lo que sabía. El conocimiento era poder, y él entendía su valor. Estaba dispuesto a pagar un precio por ello. Entiendo que el conocimiento sobre el modo sabio puede ser tabú, por lo que no es necesario que lo expliques todo. Solo dime qué puedes compartir y te lo pagaré de alguna manera. Olvídate del pago. Probablemente estés aburrido en este momento. Si te fueras, Jiraiya y Tsunade estarían en problemas. Así que solo les estoy dando un nuevo proyecto de investigación. A Kyoichi no le importaba obtener nada a cambio. Lo que Orochimaru sabía, Kyoichi ya lo sabía, e incluso podría usarlo mejor. Lo importante era que Orochimaru era útil. Cualquier investigación complicada de Jutsu era mejor entregársele a él. Incluso el desarrollo científico y de armas no podría prescindir de él. Si Orochimaru alguna vez se fue de Konoha, Kyoichi tendría que hacer todo él mismo. Orochimaru se quedó callado por un rato. Luego suspiró y dijo: tan agradecido como estoy, ¿no podrías hacer que suene como si me estuvieras haciendo un favor cuando obviamente me estás usando? Jajaja. Kyoichi solo se rió entre dientes y comenzó a explicar algunos de los conocimientos básicos que rodean el modo sabio. Energía natural. Senjutsu. La base de todo. Orochimaru escuchó con gran atención, los ojos brillando con obsesión, como si una puerta a un mundo completamente nuevo acabara de abrirse. Durante mucho tiempo había querido explorar el Senjutsu. Los sabios de los 3 grandes santuarios habían vivido desde la época del sabio de los 6 caminos. Creía que podrían tener el secreto de la inmortalidad. No hay nadie en quien confiar más que en mí mismo. Desafortunadamente, Manda era completamente poco confiable. Esa criatura solo se preocupaba por el beneficio personal, y cuando se trataba de artes sabias y modo sabio, nunca pronunció una sola palabra, temiendo, al parecer, que Orochimaru pudiera aprender y volverse aún más fuerte, e investigarlo por su cuenta. Sage Arts claramente no era tan simple. Además, la investigación todavía tenía que seguir algún tipo de principio básico. ¿Cómo se suponía que iba a estudiar o innovar algo de lo que no sabía absolutamente nada? Afortunadamente, Kyoichi había llegado. Después de escuchar la explicación de Kyoichi, los ojos de Orochimaru se iluminaron de emoción y sus manos temblaron con anticipación. ¿Estás diciendo que hay una aldea donde, debido a la exposición a largo plazo a un entorno natural rico en energía, la gente de allí ha desarrollado pasivamente una transformación parcial de sabio? Así es. Mi proyecto de investigación actual es aclimatar gradualmente el cuerpo a la energía natural e intentar producir en masa el modo salvia. Kyoichi dijo esto con total seriedad. Orochimaru se humedeció los labios. Sus ojos brillaban como un niño que descubre un juguete nuevo, y sus dedos se crisparon de emoción. ¿Modo sabio producido en masa? ¿Podría eso realmente ser posible? Su primer instinto fue: imposible. Si el modo sabio fuera tan fácil de obtener, los 3 grandes santuarios habrían comenzado a armar un infierno hace mucho tiempo. Pero la idea era emocionante. Los 3 grandes santuarios. Todos actuaron alto y poderoso, especialmente la cueva de Richie, donde residía Manda. Esa pomposa serpiente crecida actuaba como un rey, extorsionando favores cada vez que la llamaban para ayudar. Orochimaru había tenido suficiente de ese reptil arrogante. ¿Te refieres a guiar gradualmente la energía natural hacia el cuerpo, ayudándolo a adaptarse, y luego comenzar el entrenamiento de Sage una vez que el cuerpo se haya acostumbrado? Exactamente. Shisui y los demás ya han comenzado a entrenar. Yo también he empezado, he hecho algunos pequeños progresos últimamente, aunque sigue siendo muy difícil. ¿Entonces quieres que todos los ninjas eventualmente aprendan el modo sabio? Para ser honesto, no creo que eso sea realista. El umbral para detectar la energía natural ya es alto, no hay forma de que cualquiera pueda hacerlo. Orochimaru frunció el ceño. Esto era pedir demasiado. Kyoichi simplemente estaba tirando un trabajo imposible sobre él. Eso no es todo, contestó Kyoichi. Solo quiero que ayudes a estabilizar la condición de esos aldeanos. En este momento, están en un estado caótico.
Mientras puedan controlarse y no volverse locos, eso es suficiente. Si pudieran llegar a ese punto, eso ya sería un gran éxito. Orochimaru también entendió esto claramente. Se quedó en silencio durante unos segundos y luego preguntó, ¿puedo hacer algunos experimentos? Esto involucra la vida de las personas. Debe asegurarse de que sus métodos sean seguros y efectivos antes de dejar que intenten cualquier cosa. La expresión de Kyoichi se volvió severa. Su objetivo era curar a esas personas, no tratarlas como sujetos de prueba. La seguridad fue lo primero, siempre. TSH, problemático. Pero, aceptable. Hay muchas restricciones, claro, pero ¿quién me dijo que me fascinara tanto Sage Ars? Orochimaru suspiró. Entendió el razonamiento. Él simplemente, no me gustaba esperar. Aún así, si ese era el requisito, simplemente ralentizaría las cosas. Nada más. Si este método de entrenamiento funciona, entonces en un futuro no muy lejano, tal vez Sage Ars podría convertirse en una herramienta estándar en el arsenal Shinobi, dijo Kyoichi con una leve sonrisa. ¿Orbes en busca de la verdad, ¿Podrían bloquear todo el ninjutsu? Entonces respondamos con Sage Ars y Sage Mode. Claro. Solo tener el modo sabio por sí solo no sería suficiente para derribar a un enemigo que empuña orbes de búsqueda de la verdad. Para derrotar a ese tipo de enemigo, tendrías que dominar la liberación del Yin Yang. Capítulo 232. No puedes confiar en una palabra de lo que dice Kyoichi. La liberación del Yin Yang fue increíblemente difícil. Fue el producto de combinar Yang Release y Yin Release. Al igual que World Release. Había muchas personas que podían usar Earth and Water Release, pero aquellos que podían manejar ambos y fusionarlos en World Release eran extremadamente raros. Incluso ahora. A pesar de todos los esfuerzos de Kyoichi para trabajar con Orochimaru para bajar el listón de entrada, todavía había solo un puñado de personas además del propio Kyoichi que podían usar World Release. Incluso Orochimaru no pudo dominarlo adecuadamente. Su versión de World Release apenas fue suficiente para que brotaran las plántulas. Si incluso World Release era tan difícil, entonces Yin Yang Release estaba en un nivel completamente diferente. A lo largo de la historia, la cantidad de personas que lo habían comprendido se podía contar con los dedos de una mano, e incluso en el anime, solo unos pocos lo habían dominado realmente. Así que por ahora, cuando se trataba de la liberación del Yin Yang, Kyoichi todavía estaba en la fase de planificación, sin avances concretos todavía. Orochimaru, mientras tanto, había obtenido una gran cantidad de conocimiento de Senjutsu de Kyoichi. Era una versión simplificada, destilada de lo que Kyoichi había recogido de las dos grandes tierras sagradas, el monte Miboku y la cueva de Richi. No tocó ningún secreto central, pero fue suficiente para servir como base para la propia investigación de Orochimaru. Kyoichi lo había dejado claro. No faltaron temas de investigación. Sin embargo, cualquier cosa que violara las reglas estaba estrictamente prohibida. A Orochimaru realmente no le importaba. Era el tipo de persona que se tomaba todo con calma. Las reglas se seguían o se rompían según sus necesidades, y en este momento, seguirlas era más beneficioso. Además, Konoha no era un mal lugar para estar. Si no estuviera tan aburrido últimamente, ni siquiera se molestaría en irse para encontrar una nueva base de operaciones. Demasiada molestia. Entonces, por ahora, accedió en silencio a seguir las reglas de Kyoichi. En poco tiempo, Akaku trajo la comida. Una mesa llena de platos recién cocinados, fragantes y deliciosos, solo mirarlos te hacía la boca agua. Akaku se paró torpemente a un lado. Señores, por favor pruébenlo, mira si el sabor es aceptable. Kyoichi no sabía qué decir. Esta comida olía increíble y se veía delicioso, pero no era demasiado rico. Cualquiera que comiera esto podría terminar como un encerrado feliz y regordete. Después de pensarlo un momento, dijo, si está preparando comidas como alimentos nutritivos, entonces es mejor no cocinar así. Le sugiero que pase algún tiempo en el hospital y se familiarice con el conocimiento dietético. También te daré la oportunidad de probar tus comidas en la Academia Ninja. ¿Sí? Por supuesto. Akaku asintió repetidamente. Después, Kyoichi discutió con él la planificación de comidas basada en la nutrición. En resumen, concéntrese primero en el equilibrio nutricional y solo luego considere el sabor o el sabor. En la visión de Kyoichi, este programa apoyaría principalmente la cafetería de la Academia Ninja. Akaku escuchó atentamente, asimilándolo todo. Orochimaru también estaba comiendo mientras absorbía la conversación. Al final,
Akaku ya se había apresurado a comenzar a probar cosas, mientras Orochimaru se reía en voz baja para sí mismo. No sé sobre todos los demás, pero estoy seguro de que el clan Akimichi te odiará. ¿Desperdiciar buena comida? Eso es prácticamente un sacrilegio para ellos. Está bien. Sacrificando a unos pocos por el bien de muchos, respondió Kyoichi con naturalidad. Los Akimichi eran notoriamente difíciles de complacer en ese sentido, pero no se podía evitar. No se podían poner las preferencias de un clan por encima de todo un plan para la aldea. Si bien todo el asunto con Akaku fue una idea espontánea, Kyoichi había querido reformar la cafetería de la academia durante mucho tiempo. Los bocadillos no estarían prohibidos por completo, por supuesto. Pero si quisieras comer bocadillos a escondidas, será mejor que estés preparado para misiones de contrainteligencia con tus maestros. Lo mismo ocurrió con faltar a clase. Las responsabilidades de la academia no podían recaer por completo en el tercer Hokage. Akaku, por su parte, reconoció claramente la oportunidad. Al día siguiente, fue directamente al hospital para comenzar a aprender sobre ciencias dietéticas. El hombre no era más que agudo. Sin embargo, para los niños de la Academia Ninja, eso no fue exactamente una buena noticia. La academia estaba siendo sometida a una revisión completa. Originalmente ubicado en el corazón del pueblo, ahora había sido reubicado en las afueras de Konoha, justo al lado de la fuerza de policía. La intensidad de la patrulla se había disparado por las nubes. Lo que significaba: deja de mirar. No vas a salir. Solo concéntrate en tu entrenamiento y en fortalecerte, dijo Hayate Head con una tos suave. Su condición había mejorado significativamente. Aunque todavía tosía ocasionalmente, tanto su cuerpo como su complexión estaban visiblemente más saludables. Anko Mitarashi, sin embargo, no se daba por vencido. No lo creo. Un día, escaparé de este lugar, y cuando lo haga, comeré todo el dango que quiera. Ella se animó a sí misma. Cerca, una voz tranquila murmuró: habrá una oportunidad más tarde. ¿Por qué? Anko se giró para mirar a Ibiki y parpadeó sorprendido. Este tonto. ¿Tuviste una idea inteligente? La clase ha terminado. Los labios de Hayate se crisparon. Incluso si vas a contar chistes malos, al menos lee la sala. ¿Decirle algo así a Anko en este momento? Solo estás pidiendo una paliza. Bastante seguro. Un segundo después, Anko se abalanzó. Y Vicky tampoco retrocedió. Los dos comenzaron a entrenar, pero no pasó mucho tiempo antes de que Ibiki estuviera en el lado perdedor. El tercer Hokage está aquí. Hayate tosió levemente y se escabulló, no quería ser arrastrado a su lío. Desde que la escuela se mudó y el tercer Hokage se convirtió en el director, las cosas se estaban volviendo reales. Los niños estaban siendo atrapados a diestra y siniestra. Asistir a clase ahora se sentía más como completar una misión. Agotador. Hiruzen saltó y miró a Anko e Ibiki. No estás ejecutando ejercicios ni practicando herramientas. ¿Qué haces aquí viendo las patrullas? ¿Quieres pasar unos días dentro de la estación de policía? No. No. En absoluto, Lord Tercero. Solo estábamos entrenando. ¿Verdad, Ibiki? Anko le lanzó a Ibiki una mirada suplicante. El tipo era famoso por ser raro. Si de repente soltaba la verdad en este momento, ella pasaría los próximos 2 días en la sala de detención de la escuela. Sería inaceptable. Ibiki asintió. El tercer Hokage se rió entre dientes, pero no presionó el tema. En cambio, aplaudió e hizo una señal para que todos se reunieran. Pronto, los estudiantes se reunieron. Profesores incluidos. 2 clases estaban entrenando en el campo, y ahora todos habían venido. Hiruzen se aclaró la garganta y dijo: todos ustedes han estado aquí por unos días. No nos detengamos en el pasado. De ahora en adelante, concéntrate en tus clases. Además, dada la distancia del pueblo, hemos organizado una cafetería. ¿Cafetería? El mal presentimiento de Anko se intensificó. Así es. A partir de ahora, la escuela proporcionará comidas durante el horario de clase. En cuanto al pago, bueno, por ahora solo cobraremos al costo. Todo el campo de entrenamiento estalló en confusión. Una cafetería. En circunstancias normales, eso podría sonar como una gran idea, pero desde que Kyoichi se hizo cargo de la reforma y reestructuración de la escuela, ya nadie confiaba en ella. Habían dicho que el nuevo campus estaría ubicado junto a un lago, con bosques y campos de entrenamiento privados. Pintoresco y sereno, una ubicación ideal. Todos habían estado emocionados. ¿El resultado? La fuerza policial estaba al lado. Si te faltabas a clase y saltabas la pared, lo más probable es que encontrarás perros ninja o insectos parásitos esperándote afuera.
Entonces, estarías invitado a visitar el departamento de policía. Así que ahora, esta cafetería. Peligroso. Anko entró en pánico. Señor tercero, ¿podemos traer nuestros propios almuerzos? No nos importa la molestia. No. El tercero sonrió y juntó las manos detrás de la espalda. Eso es definitivo. El chef llegará mañana. A partir de ese momento, siga las reglas. Si los resultados son buenos, incluso podemos requerir que las 3 comidas se coman aquí. Todos se quedaron congelados por la incredulidad. ¿Qué clase de tontería era esta? ¿Comidas escolares obligatorias? Eso no podía significar nada bueno, de lo contrario, no se les impondría. Definitivamente es lo que está haciendo Kyoichi-sensei. Si tan solo me hubiera graduado a principios del año pasado. Podría ser un chunin a estas alturas y no tendría que sufrir por esto. Señor tercero, quiero graduarme temprano. Anko gimió. Sus pobres sueños de Dango. Los niños Akimichi, por otro lado, no parecían demasiado preocupados. Para ellos, mientras hubiera comida, y supiera bien, no importaba dónde comieran. Simplemente no se habían dado cuenta de la gravedad de la situación todavía. El tercero Kage no dijo nada más. Akaku ya había aprendido varios planes de comidas nutricionales del Departamento de Investigación del hospital y comenzaría a probarlos mañana. Y entonces, todos aprenderían lo que realmente significaba esa comida. Hiruzen ya lo había intentado. ¿Contenido nutricional? De primera categoría. ¿Sabor? Bueno, eso dependía de tu paladar. Para él, apenas era comestible. La peor parte. Ese bribón Kyoichi había sugerido, no, insistió, que fuera el primero en intentarlo frente a todos. Predicar con el ejemplo. Tal vez incluso fingir disfrutarlo. Era eso incluso humano. ¿Por qué ese mocoso no vino a comérselo él mismo? Mientras se alejaba, Hiruzen de repente se detuvo y entrecerró los ojos. Correcto. ¿Por qué no pensé en eso antes? Este pequeño pan presionó por toda esta configuración, ¿cómo podría no ser el primero en probarla? Sí. Mañana, tendré a alguien que lo acompañe aquí personalmente. Veamos cómo intenta salir con una excusa repentina de la misión. Capítulo 233, Madara. ¿Por qué todo se desvió tanto del camino? Kyoichi solo había mencionado casualmente la idea de comidas escolares nutritivas y no tenía planes de darle seguimiento. Pero cuando regresó del bosque esa mañana, vio 2 caras familiares esperándolo a las puertas de Konoha. Kyoichi-sama, el tercero Kage ha pedido tu presencia en la ceremonia de apertura de la nueva cafetería de la escuela. ¿No puede la escuela manejar eso por sí sola? Ni siquiera soy un maestro formal allí. Además, tengo algo urgente en este momento. Kyoichi inmediatamente sintió algo sospechoso. Ese anciano, no planeaba obligarlo a llevar a cabo su propia propuesta, ¿verdad? El tercero dijo que sus contribuciones a la academia han sido tremendas. Es gracias a su guía que la escuela de Konoha se ha desarrollado a esta escala. Te perdiste la ceremonia de apertura antes, así que insistió en invitarte esta vez. Ishimura Takashige explicó con una sonrisa respetuosa. Kyoichi se quedó sin palabras. Bueno, maldita sea. Mencionar la apertura de la escuela también. ¿Realmente no descansarás hasta que aparezca, Lo pensó. Olvídalo, no es gran cosa. En el peor de los casos, solo come una comida. La cocina de Akaku no era mala. Incluso si se trata de una comida nutritiva, probablemente tuvo en cuenta el sabor hasta cierto punto. Kyoichi aún no lo había probado, pero debería estar dentro de los estándares comestibles. Dentro de la academia ninja, los estudiantes parecían apáticos y sin energía. Nadie había traído un bento hoy. Todos los hogares habían recibido noticias del tercero Kage. A partir de ahora, se proporcionarían almuerzos en la escuela y la comida del exterior, incluidos los bocadillos y el bento, estaba prohibida. Incluso el clan Akimichi había cumplido. Midango. Anko se sentó en su escritorio, murmurando para sí misma una y otra vez, con el rostro lleno de dolor. Ayate Heck se quedó sin palabras. Esta chica, se había estado quejando de eso desde ayer. Increíble. Después de escucharla murmurar toda la mañana, finalmente preguntó. ¿No saliste y compraste un poco de dango después de la escuela ayer? Yo. Anko hizo un puchero, casi llorando. Lo intenté, pero justo cuando doblé la esquina, me topé con un adulto que conocía y me arrastraron. Con razón. Ayate suspiró para sus adentros. No es de extrañar que esté tan molesta. Ni siquiera llegó a comerlo. Y lo que no mencionó fue, según el tío Ayate, se dice que cuando Kyoichi hace un movimiento, siempre hay un seguimiento. Si el almuerzo es obligatorio ahora.
Luego, el desayuno y la cena podrían seguir poco después. Será mejor que nos acostumbremos. Kyoichi-sensei generalmente tiene una segunda fase en cada plan. Solo espero que el almuerzo no sea tan malo. Anko suspiró. En toda la mañana, nadie tuvo el corazón para prestar atención en clase. Finalmente, llegó la hora del almuerzo. Y esperar afuera de la cafetería fue el culpable de toda la iniciativa de la cafetería, Kanda Kyoichi. Kyoichi-sensei. Los estudiantes apretaron los dientes con frustración. Si las miradas pudieran matar, Kyoichi ya habría sido devorado vivo. Dentro de la cafetería, el tercer Hokage sonreía satisfecho. Así es. Dado que fue su idea, debería estar aquí para seguir adelante. No puedo dejar que este viejo se caliente todo el tiempo. Sensei, realmente no creo que necesite estar aquí. Tsunade estaba claramente incómoda. Tenía trabajo, mucho. No tenía tiempo para este tipo de comida. Oh, vamos. Es algo bueno. Disfrutémoslo todos juntos y demos un buen ejemplo. El tercero se rió entre dientes. La comida estaba lista. Las habilidades culinarias de Akaku eran sólidas y la comida nutritiva había sido bien preparada. Pero aún así, en comparación con la cocina normal, se quedó corto. Tsunade no había estado bebiendo últimamente, pero aún así, este tipo de comida no era lo suyo. Kyoichi entró e inmediatamente se acercó a la mesa. Este menú se hizo bajo mi dirección. Es muy nutritivo. Me lo como yo mismo, así que hoy daré el primer bocado. Con eso. Se sentó, recogió sus palillos y cavó. Comió con deleite. Parece decente, pensó el tercero para sí mismo. Luego tomó sus propios palillos y le dio un mordisco, su expresión se volvió complicada. Sabía horrible. Peor, de hecho, que la versión que Akaku había hecho personalmente para él antes. Y sin embargo, Kyoichi se lo estaba comiendo como si fuera lo mejor del mundo, con la cara llena de felicidad. Los demás no podían creerlo, pero sin otra opción, comenzaron a comer también. Kyoichi incluso regresó por unos segundos. Increíble. Después de la comida, Tsunade le dio a Kyoichi un pulgar hacia arriba. Ella también había terminado su parte y actuó como si lo disfrutara, pero, ¿ir por segundos? No, gracias. Fue terrible. Se suponía que comer era un placer, no una tortura. Pero Kyoichi no se equivocó. La comida era muy nutritiva y ayudó a reponer lo que se perdió durante el entrenamiento. ¿Cómo fue? La comida estaba bien. Justo, no me vuelvas a invitar la próxima vez. Hizo una pausa por un momento. ¿De verdad pensaste que sabía bien? No fue así. Pero tampoco fue horrible. Y pensar en cómo hice que todos los demás lo comieran conmigo, bueno, eso fue extrañamente satisfactorio. Kyoichi sonrió. Esto no era nada. La comida en las cafeterías escolares de su vida pasada era mucho peor. Esas cosas apenas eran comestibles. La carne estaba seca, las verduras insípidas, el aceite era tan grasoso que mataba y cualquier cosa saludable sabía a cartón. Comparado con eso, las comidas de Akaku eran prácticamente gourmet. Tsunade asintió pensativamente. Definitivamente mejor que las píldoras de soldado. Eso solo hace que valga la pena considerarlo. Todos salieron de la cafetería con un humor complicado. Estaban llenos y llenos de energía, pero algo en la comida simplemente no les sentó bien. ¿No me digas que la cafetería es solo el comienzo? Por supuesto que no. Primero, implementamos programas de capacitación cerrados, luego hacemos una transición gradual a un sistema de internado completo. Los estudiantes de la Academia Ninja serán administrados como una unidad militar. Explicó Kyoichi. Todos estos pasos fueron solo la base para un sistema de academias totalmente residenciales. Pero ese ni siquiera fue su objetivo final. Su objetivo final fue una estructura educativa integral, fusionando la Academia Ninja, el desarrollo de jóvenes ninjas y el entrenamiento de Chunin de élite en un solo sistema. Todos los ninjas de Konoha tendrían que pasar por este programa para garantizar un nivel básico de conocimiento y competencia. No podía permitir que otra situación de Obito o Naruto se escapara. Las consecuencias de una educación deficiente fueron aterradoras. Naruto, al menos, tenía un buen corazón y no se descarrió. Pero Obito. Esa fue una historia completamente diferente. En este momento, estaba entrenando con Migui, y Kyoichi estaba viendo señales preocupantes, su taijutsu se había disparado y estaba obsesionado con desbloquear las 8 puertas. Mientras tanto, ya casi no le importaba su Sharingan. Kyoichi era, cautelosamente complacido. Pero alguien más no lo estaba. ¿Ese mocoso, se está enfocando en el taijutsu ahora? Sí. Madara no sabía qué decir.
Después de no poder manipular a Itachi, había instruido temporalmente a Uitesetsu para que tomara a 4 o 5 niños Uchiha para criarlos en secreto, esperando que maduraran antes de volver a intentarlo. Pero Obito tampoco se había rendido por completo con él. Había planeado seguir ambos caminos en paralelo. ¿Y ahora? A Obito ni siquiera le importaba el ninjutsu o el Sharingan. ¿Qué clase de mentalidad era esa? Una vergüenza para los Uchiha. Madara se recostó y respiró hondo, luego preguntó, ¿qué está pasando con Kakuzu? Su corazón de liberación de la tierra fue destruido por Kanda Kyoichi. Problemático. Parece que ya no se puede confiar en ellos. Necesitaré un nuevo plan. Madara cerró los ojos y se puso a pensar. No entendió. ¿Dónde habían ido tan mal las cosas? Primero Nagato, ahora Obito y Kakuzu, cualquiera que pusiera su mirada en él era interceptado por Kanda Kyoichi. ¿Fue maldecido por los Senju? Kakuzu y Sasori, no los contacten por ahora. Sospecho que Kyoichi ya les ha colocado un jutsu de seguimiento. Ese mocoso es tan astuto como Tobirama. Madara hizo una pausa y luego continuó. Si se trata de eso, después de que muera, solo obliga a Nagato a usar Rinne Rebirth y tráeme de vuelta. ¿Te estás preparando para irte? Todavía no. Madara negó con la cabeza, pensando. Necesito descubrir cómo eliminar a Kanda Kyoichi. Si no, me temo que no moriré sin más, sino que seré humillado al salir. Entendido. Pero tu cuerpo actual, sí, lo sé. Por eso necesito un plan. Su fuerza no es una broma. Si no puedo recuperarme a mi máximo, no tendré ninguna posibilidad. Vamos a adelantar el proyecto de la bestia con cola en el calendario. En el peor de los casos, usaré uno de ellos para las pruebas. Sí. Black Setsu se fusionó con el cuerpo de Uitesetsu y se deslizó bajo tierra. Madara volvió a cerrar los ojos en contemplación. Necesitaba inventar un jutsu, algo que pudiera restaurarlo temporalmente a su forma máxima. De otra manera. Enfrentar a Kanda Kyoichi de esta manera podría terminar con él convirtiéndose en nada más que un trampolín para la leyenda de otra persona. Capítulo 234. Tsa. ¿Qué demonios? ¿Ya ni siquiera podemos comer? De acuerdo con el plan original, el siguiente paso para la Academia Ninja era continuar la integración y lanzar un programa educativo de nivel Chunin. Pero debido a la escasez actual de instructores, ese plan tuvo que posponerse por ahora. A pesar de que Konoha seguía siendo la más fuerte de las 5 grandes aldeas shinobi, los Chunin seguían siendo un recurso escaso. Aquellos con la fuerza y las calificaciones para entrenar a otros Chunin eran aún más raros. Orochimaru contaba como uno. Desafortunadamente, actualmente estaba bajo arresto semidomiciliario. No podía salir de Konoha, y su reputación pública estaba en ruinas. Nadie se atrevía a confiarle instrucción. Otro candidato era el tercer Hokage. Pero como director de la Academia Ninja, sus deberes principales eran compilar libros de texto y redactar las reglas de la institución, posiblemente incluso más importantes que la instrucción de Chunin. En cuanto a Jiraiya, ni siquiera lo menciones. Según la última información de Kyoichi, ese bastardo acababa de dejar la tierra de las aguas termales y ahora estaba paseando por la tierra del rayo. Incluso se encontró con una de las caravanas comerciales que Kyoichi había enviado. Sí. Ya se había entregado el primer envío de hierbas medicinales de crecimiento rápido. Pedido personalizado por Kumogakure. Aparentemente, no se atrevieron a aceptar productos médicos terminados, pero para Konoha, no hizo ninguna diferencia. Fueron producidos en masa de cualquier manera. Producto terminado o no, el dinero aún entró. En cuanto a la parte de encontrarse con Jiraiya, después de leer el informe, Kyoichi estaba bastante seguro de que el hombre acababa de aparecer para comer. Ese tipo probablemente estaba arruinado. En serio, desapareció sin dejar rastro después de sumergirse en las aguas termales durante demasiado tiempo. Kyoichi ni siquiera sabía qué decir. En retrospectiva, tenía mucho sentido por qué Jiraiya pasó a escribir la serie Icha Icha en la línea de tiempo original. Al menos escribir libros estaba dentro de los límites legales. Comparado con los vicios del juego, las drogas y cosas peores, era casi principios. Sin maestros calificados, el programa de capacitación de Chunin estaba en suspenso por ahora. Pero la unidad de la formación del trueno volador ya había comenzado a reclutar y entrenar en secreto, sus miembros iniciales seleccionados dentro de la ANBU. Minato estaba ocupado de nuevo. Pero en comparación con el caos de antes, esta carga de trabajo era algo que podía manejar con facilidad, e incluso encontraba satisfactorio. En cuanto a Kakashi y Obito, actualmente estaban asignados a misiones de corto alcance y nivel inferior, de rango SEO inferior.
Como Chunin, ahora eran elegibles para asumir estos trabajos sin un Chunin supervisor. Kyoichi estaba en la oficina de Anbu, planeando terminar de revisar la información y luego dejar un clon de sombra para cubrirlo mientras regresaba al bosque de la muerte para continuar su entrenamiento. Es decir, hasta que salió por la puerta y se encontró cara a cara con un Akimichi Chsa de aspecto estreñido. Kyoichi inmediatamente trató de alejarse. Pero... Kyoichi, no te vayas. Si te vas, te juro que iré a tu casa y nunca me iré. Chsa corrió hacia adelante y agarró el brazo de Kyoichi. Originalmente había planeado decir algo más amenazante, pero luego recordó que la persona más aterradora en la casa de Akimichi en estos días no era él. Así que se tragó sus palabras y dijo la segunda mitad en su lugar. Irónicamente. La segunda mitad fue más letal que la primera. Con el apetito del clan Akimichi, tal vez no se lo comerían literalmente fuera de casa y de casa, pero un aumento de 10 veces en los gastos de comida. Totalmente posible. Kyoichi suspiró. Si se trata del tema de la comida, no te molestes. ¿No hay lugar para la negociación? Chsa le agarró la mano, luciendo miserable. Kyoichi, mi clan está en armas en este momento. Están diciendo que con su plan, ya ni siquiera podemos comer hasta saciarnos. ¿Se supone que debemos morir de hambre? Chsa, no entienden. Tú y Shikaku son cercanos, deberías saberlo mejor. Esa comida, tal vez no tenga un sabor increíble, pero es de primera calidad, repleta de nutrientes. El propio Jiraiya dijo, un ninja es alguien que perdura. Si ni siquiera podemos manejar tantas dificultades, ¿qué clase de ninja somos? Kyoichi se puso serio. Chsa quería discutir, pero descubrió que no podía. Él también había comido esas cosas. Claro, sabía mal. Pero estaba hecho con ingredientes legítimos. Podía decir que la iniciativa de Kyoichi no se trataba de ganancias, Konoha probablemente estaba perdiendo dinero con esto. De hecho, la nueva cafetería de la Academia Ninja. Un sumidero total de dinero. Entonces, ¿cuál era el punto? Para construir cuerpos más fuertes, para ayudar a las personas a fortalecerse. El cuerpo es la base de todo. Y esto es solo el comienzo. El hospital de Konoha se unirá al esfuerzo de investigación. La planificación de las comidas solo mejorará a partir de aquí. Pero, ¿cuál es el punto de todo esto? Chsa no pudo contenerse más. En ese momento, Nara Shikaku se acercó y palmeó suavemente el hombro de Chsa. Chsa, Kyoichi está haciendo esto por el futuro de Konoha. Nosotros, los niños del clan, tenemos nuestros privilegios, pero también tenemos un deber con la aldea. Multa. Lo siento, Kyoichi. Iré a tratar con los miembros de mi clan. Si aún no escuchan, les cortaré las comidas. Montón de ingratos. Con solo esa frase, Chsa lo dejó pasar. Resoplando enojado, se dio la vuelta y se fue furioso para ir a regañar a los parientes que pudo o no haber inventado para esta conversación. Gracias, Shikaku-senpai, suspiró Kyoichi. Ningún líder de clan es un idiota. No hay forma de que Chsa estuviera realmente molesto por un plato de comida. Los Akimichi no eran tan exigentes. No era como si todos tuvieran un complejo gourmet. Lo más probable es que hubiera venido a hablar en nombre de los intereses más amplios de su clan. Afortunadamente, Shikaku se mantuvo firme con la aldea. De lo contrario, convencerlos podría haber sido un poco complicado. Oh, por favor. Estás haciendo todo esto por el pueblo. Honestamente, la proporción de estudiantes nacidos en clanes y civiles en la academia está equilibrada ahora, pero fuera de la escuela la brecha sigue siendo enorme. Chsa no necesitaba ponerse tan nervioso por esto. Shikaku vio las cosas claramente. Kyoichi había empoderado a la población civil, sí, pero el clan Shinobi todavía tenía la ventaja. Jutsu secreto. Riqueza generacional. Un profundo reservorio de técnicas. Estas cosas no desaparecen de la noche a la mañana. Claro. Con este sistema, los civiles finalmente tenían una escalera que podían subir. La futura fuerza Shinobi de Konoha se fortalecería en todos los ámbitos. Naturalmente, eso también significaba que los niños del clan ya no podrían dormirse en los laureles. Pero ¿no fue eso algo bueno? Al menos a los ojos de Shikaku, muchos de los grandes clanes se habían vuelto demasiado cómodos en la era de la posguerra. Estaban empezando a perder su impulso. Por supuesto que viste a través de mí, Shikaku-senpai. Solo lo descubrí hoy. Shikaku negó con la cabeza y luego preguntó. ¿Tienes más planes, no? Sí. Siguiente paso. Embarque completo. Educación residencial las 24 horas. Regimentado como un pelotón ninja adecuado. ¿Residencial? ¿Cuál es el objetivo allí? Shikaku estaba confundido. Podía entender la cafetería.
Era una excelente manera de apoyar a los niños civiles y mejorar su nutrición, especialmente los de familias más pobres. Pero internado a tiempo completo. Me refiero a todos. Todos los estudiantes vivirán en el lugar. Los manejaremos utilizando protocolos de grado militar como durante la guerra. El objetivo es construir un trabajo en equipo sin fisuras desde cero. Shikaku pensó por un momento, y la idea comenzó a hacer clic. Pero vaya, Kyoichi no se anduvo con rodeos. Con una configuración como esta. No hay libertad. ¿Esos estudiantes de primer nivel que no se graduaron el año pasado? Probablemente ahora se estaban arrepintiendo, maldiciendo amargamente a los familiares que les aconsejaron que se quedaran. Con este sistema, la calidad de Genin se dispararía absolutamente. Sin duda. Y en cuanto al conocimiento teórico, Shikaku pensó que Kyoichi también lo tenía cubierto. Es un buen sistema, pero no será la presión demasiado intensa. Además, ¿con qué frecuencia tendrán descansos? Lo implementaremos gradualmente. En la versión ideal, las clases duran 5 días y 2 días libres. Si eso no funciona, 4 contra 3 es el mínimo absoluto. Más compromiso que eso, y pierde su efectividad. Shikaku asintió con la cabeza. Horario apretado, fines de semana completos. Suena intenso, pero no insoportable. El lento aumento significó menos quejas. Hizo una pausa. Luego frunció el ceño. ¿Qué pasa con los Genin que ya se graduaron? Simple. Mediodía haciendo misiones, mediodía libre. Ya he comenzado a redactar un plan. Se lo enviaré a Tsunade mañana, deberías venir a revisarlo. Entendido. Shikaku se inclinó levemente. La academia era el futuro de Konoha, no había lugar para medias tintas. Pero hombre. Las ideas de Kyoichi fueron realmente reveladoras. Una pequeña iniciativa de cafetería ya había cambiado el equilibrio de poder. Y ahora el embarque. Fue tanto una crisis como una oportunidad. Bajo estas reglas, el ascenso civil era inevitable, pero mientras los shinobi del clan siguieran esforzándose, su estatus no se vería amenazado. De hecho, se habían entrelazado más profundamente que nunca con los civiles. Realizando verdaderamente la visión del primer Hokage. Tú en mí, yo en ti. Sin divisiones. Claro. Ese era el ideal. La realidad podría divergir. La única preocupación real. Conflictos entre estudiantes en los dormitorios. Ese tipo de drama. Es mejor mantenerlo fuera del aula. Shikaku entrecerró los ojos, pensando que debería mencionar esto con el tercero. Lo último que necesitaba Konoha. Era toda una nueva generación de mini-dans intrigando en las sombras. Capítulo 235. El Hokage destrozando su oficina otra vez. Un día más en Konoha. Bosque de la muerte. Kyoichi se sentó con las piernas cruzadas debajo de un árbol, las enredaderas lo rodeaban en tranquila meditación. Pero afuera. Apoyado casualmente contra el tronco de un árbol, Orochimaru estaba arruinando su flujo. Kyoichi-kun, escuché que Akimichi Tsaya vino a buscarte. ¿Cómo te fue? Tratando de impulsar esa cosa tuya de la cafetería, me imagino que no va bien. Al volver a encontrarse, Orochimaru no pudo resistir una sonrisa burlona. Todo este plan de cafetería benefició a los civiles, claro, pero no hizo nada por el shinobi nacido en el clan. De hecho, amenazaba con cerrar la brecha entre ellos y la población civil. Más importante aún, todo el negocio del clan Akimichi giraba en torno a la comida. La reforma de Kyoichi claramente corría el riesgo de reducir sus ganancias. Orochimaru se había dado cuenta de eso hace mucho tiempo, pero no dijo nada, esperando en cambio a que Kyoichi golpeara una pared para poder disfrutar del espectáculo. Y sin embargo, Kyoichi solo sonrió. Tsa vino. Pero Shikaku estaba con él. Terminó sin problemas, en realidad. En cuanto a los otros clanes, ni uno solo se opuso, todos cooperaron. Eso no cuadraba. Orochimaru se congeló por un segundo, luego se dio cuenta. Shikaku debe haberse puesto del lado de Konoha y haber hablado con Tsa. En cuanto a los otros clanes, los clanes Yamanaka, Akimichi y Nara eran básicamente una facción unida. A los Aburame e Inuzuka se les había otorgado autoridad sobre la guardia de Konoha, no harían un escándalo por esto. ¿Y el Uchiha? Todavía estaban resolviendo su desorden interno. El hecho de que Kyoichi no estuviera apuntando activamente a ellos en este momento ya era una misericordia. Con eso en mente. Tal vez había sobreestimado lo problemáticos que serían los clanes. Sacudió la cabeza, divertido. Shikaku me ayudó por una simple razón. Sabe muy bien que las ventajas naturales de los clanes no se pueden borrar con algo como esto. Pero bajo estos nuevos sistemas, las viejas familias tendrán que trabajar más duro.
De lo contrario, Kyoichi miró hacia la línea de árboles. Los clanes no perderán su ventaja, pero los obsoletos serán reemplazados, ¿y esos clanes nuevos y emergentes? Lo más probable es que provengan de las filas civiles. Lo obsoleto inevitablemente será reemplazado, supongo que muchos de los clanes de Konoha solo son fuertes en un área específica. Probablemente sean los objetivos más fáciles para el reemplazo. Orochimaru pensó por un momento, y el primero que le vino a la mente fue el clan Oshigaki. Herramientas ninja. Lo único que nunca les faltaba a los civiles eran los herreros y fabricantes de artilugios. Exactamente. Es por eso que necesitan fortalecerse. No pueden simplemente apoyarse en los logros de sus antepasados. Kyoichi dijo con naturalidad. Tomemos el Oshigaki por ejemplo. Gracias al liderazgo de Genma, todo el clan ahora se centró en desarrollar mecanismos de trampa complementarios y herramientas ninja, utilizando la tecnología de marionetas de Tsunagakure como referencia. Su idea era hacer que sus cuerpos funcionaran como marionetas armadas. Y ya estaban viendo algunos progresos. Era un clásico efecto bagre. Dejas de moverte, mueres. Incluso los Iga no eran inmunes. Si siguieran confiando únicamente en el Byakugan y el puño suave, negándose a integrarse con los sistemas shinobi modernos, es posible que no abandonen los clanes principales, pero su techo potencial se limitaría temprano. En este momento, era una carrera de dos clanes. En el futuro, podría convertirse en 3, 4, y ser alcanzado era una posibilidad muy real. Y así. Quería promulgar reformas, pero carecía del impulso decisivo. Kyoichi no planeaba intervenir. Los Byakugan tenían un inmenso potencial, claro, pero para llegar a los Tenseigan, eso tuvo un costo increíble. Si alguien lograba eso, Kyoichi comenzaría a preocuparse. Después de una charla un poco más informal con Orochimaru, Kyoichi volvió a cerrar los ojos para reanudar el entrenamiento. Orochimaru observó de cerca. Pero no hay cambios visibles. Kyoichi simplemente se sentó allí, reuniendo chakras y luego disipándose. Una y otra vez. Frunció el ceño. ¿Fue esto, Seiyojin? ¿Podría almacenarse el chakra Senjutsu dentro de un Seiyojin? Si eso fuera cierto. Luego, el modo sabio de Kyoichi podría acumular chakra en un tiempo increíblemente corto, haciéndolo aún más fuerte de lo que había descrito anteriormente. HMPH, como era de esperar. Cada vez que este tipo muestra algo, siempre es porque esconde algo aún más aterrador detrás de eso. Y siempre es algo que nadie más puede aprender fácilmente. Orochimaru murmuró para sus adentros. Conocía demasiado bien a Kyoichi. De alguna manera, eran de la misma raza, solo que diferentes en temperamento y decisiones. Todavía. Incluso los restos que dejó caer Kyoichi valieron la pena investigar durante meses. No viniste aquí solo para mirarme entrenar, ¿verdad? Kyoichi finalmente abrió un ojo después de reunir un poco de chakras en jutsu. Estaba un poco molesto. Esto era el medio de la nada, y Orochimaru estaba aquí actuando como una estatua decorativa del templo. Por supuesto que no. Solo quería preguntar. Si no puedo salir de la aldea y ni siquiera puedo conocer a las personas que mencionaste, ¿cómo se supone que voy a ayudarte? Simple. Dos opciones. Opción 1. Haz que un clon de sombra con su chakra sellado actúe como tu proxy. Opción 2. Desarrollar un jutsu para transferir tu conciencia a una bestia de invocación. ¿Eh? ¿Qué diablos? ¿Tarea extra, Todavía. Esa fue una idea interesante. ¿Cómo funcionaría eso? El chakra es un refinamiento de la energía física y espiritual. Lleva rastros de identidad individual, especialmente para aquellos con rasgos únicos de chakra. Mientras Kyoichi hablaba, golpeó una enredadera cercana. Al instante siguiente. La enredadera salió disparada como una cuchilla. Orochimaru lo esquivó instintivamente, pero en el siguiente segundo, se enroscó y lo ató con fuerza. Afortunadamente, gracias a sus modificaciones corporales, se deslizó como una serpiente. ¿Qué fue eso? Senjutsu chakra. Ni siquiera lo he infundido con energía vital todavía, pero el Wood Release ya es mucho más fuerte. Incluso puedo ver a través de las enredaderas. Ya veo. Así que no es que la liberación de madera de Yamato sea demasiado débil, es que la del primero Kage era demasiado extrañamente fuerte. Orochimaru ya no se centraba en la proyección de la conciencia. No. Sus ojos estaban pegados a la liberación de madera de Kyoichi. Ya mostraba rastros del legado del primero Kage. Aunque todavía estaba a cierta distancia de ese nivel, estaba a leguas más allá de Yamato y los demás. Pero. Surgió una nueva pregunta. ¿Cómo diablos aprendió el chakra Senjutsu sin observar a nadie? Olvídalo. Es hora de volver y estudiar más serpientes.
Si Manda era demasiado peligroso, había muchas otras serpientes en la cueva de Richie con energía natural. Orochimaru dejó de perder el tiempo. Discutir con Kyoichi solo sería una pérdida de tiempo. Ya podría estar diseccionando una nueva serpiente, una probablemente infundida con energía natural. Kyoichi retrajo las enredaderas. Su progreso en World Release y Senjutsu Chakra se estaba acelerando rápidamente, gracias en gran parte a la recolección de lana de otros. Pero cuanto más avanzaba, más difícil se volvía mejorar solo con el autoaprendizaje. Así que necesitaba una nueva idea. Por ejemplo, ¿cómo cosechar aún más lana? Tsunade podría ser un buen candidato. Debería ser más adecuada para aprender el modo sabio. Kyoichi se puso de pie, despejó el área y se dirigió a la oficina de Tsunade. Había intentado enseñarle el modo sabio antes, pero ella siempre se negaba. Ahora pensó, era hora de empujarla un poco más. ¿Combinar el Seiyojin con el chakra Senjutsu y la técnica de la fuerza de los 100? Si eso no la tentaba. Oficina del Hokage. Tsunade estaba enterrada en el papeleo, prácticamente ahogada. Incluso separó un clon de sombra para ayudar, todo para poder terminar temprano y. Sal a beber. Había pasado tanto tiempo desde su última copa. Tsunade Hime. Kyoichi. No me digas que hay otro archivo nuevo del Ambu. No lo acepto, tengo planes de ir a beber. Tsunade gimió. Cada vez que Kyoichi aparecía, nunca eran buenas noticias. ¿Eh? ¿No puedo pasar por aquí para una charla amistosa? TSH. ¿Crees que eso es creíble? Ella le lanzó una mirada. Este tipo. ¿Cuándo había ayudado a aligerar su carga de trabajo? Como hoy, por ejemplo. Se había visto arrastrada a probar ese almuerzo nutritivo insípido y miserable. Y como si eso no fuera lo suficientemente malo, el anciano se acordó de ella y se aseguró de que ella también recibiera un plato. Caramba, muchas gracias, Hiruzen. Gracias, Kyoichi. Mi modo sabio ha hecho un gran avance. Vaya. Tsunade ni siquiera levantó la vista. Pero. Al segundo siguiente, algo verde llamó su atención. Se giró bruscamente y miró a Kyoichi a los ojos. Modo sabio combinado con liberación de madera, resultados bastante sólidos. Empezando a sentirse un poco como el primer Hokage. También me he dado cuenta de que se puede integrar con Kanda Kyoichi. Esa era mi nueva planta. Estás muerto. Auge. Un estallido estremecedor explotó en la oficina del Hokage. Abajo, varios shinobi recolectando pergaminos de misión saltaron asustados. Algunos genin incluso entraron en pánico, pensando que algo terrible había sucedido. Pero. No te preocupes por eso, dijo el Chunin en el escritorio de la misión, completamente imperturbable. Todavía eres joven. Todavía no he visto lo suficiente. Nosotros los veteranos. Estamos acostumbrados a esto. Honestamente. No había sucedido tan a menudo este mes. Pero en meses anteriores. Rutina total. Si pasaban unos días sin una de estas explosiones, la gente comenzaba a preguntarse si Tsunade Hime se sentía mal. Fue, extrañamente normal. Capítulo 236. Fuera de pista, pero no del todo. Oficina de Tsunade. Por el momento, la habitación estaba llena de escombros. Extrañamente, aunque el escritorio estaba destrozado, los documentos que contenía permanecían perfectamente intactos. Kyoichi miró a su alrededor y no pudo evitar golpear la mesa con admiración. Bueno, lo que quedaba de ella. Mi señora, su técnica de fuerza de monstruo es increíble. ¿De verdad lo controlaste tan bien que el papeleo quedó intacto? Solo con la fuerza bruta, definitivamente eres el más fuerte. Por supuesto que yo. Espera un segundo, no trates de halagarte para salir de esto. Mi bonsai. Tsunade señaló furiosamente la planta detrás de ella. Lo que una vez había sido un hermoso árbol ornamental había crecido varias veces más, arrastrándose por toda la habitación. Kyoichi se quedó en silencio durante unos segundos antes de finalmente decir, sala de bonsáis. Creo que se ve un poco bien. Ven aquí para que pueda matarte. La presión arterial de Tsunade se disparó. Maldita sea. Exasperante. Respiró hondo y se calmó gradualmente, hasta que se dio cuenta de algo crucial. Espera un minuto, justo ahora. Volvió a examinar la habitación, su expresión se convirtió en una de sorpresa. Ese nivel de World Release. Si bien todavía no estaba a la par con el legendario World Release de su abuelo, estaba mucho más allá de lo que Yamato o Kasamatsuri y Toshiki podían manejar. Era la técnica de liberación de madera más fuerte que había visto desde la muerte de Ashirama. Amplificación de Senjutsu Chakra. Pero, no tenías ninguna marca de Sage en ti.
Mi abuela me dijo que después de entrar en el modo sabio, el cuerpo pasa por distintos cambios. Todo el mundo lo experimenta. Incluso yo, tos. Tsunade se aclaró la garganta. Su conocimiento del modo sabio provenía de Uzumaki Mito, por lo que siempre había tenido cierta resistencia hacia el concepto. Y sin embargo, el cuerpo de Kyoichi no mostraba signos externos en absoluto. Intrigado al instante. Porque lo sellé en el Seiyujin. Solo dejo que se escape un poco cuando lo uso, más que suficiente. Si hago todo lo posible, entraré en el modo sabio completo. Kyoichi bajó la voz mientras explicaba. Tsunade estaba completamente enganchada ahora. ¿El modo sabio era tan poderoso? Solo un poco de Senjutsu Chakra había amplificado la liberación de madera a este nivel. Y encima de eso, pensó en la fuerza de un sello de 100 años. ¿Quieres decir que puede funcionar con la técnica de la fuerza de los 100? Por supuesto. Mientras Kyoichi hablaba, cerró los ojos y comenzó a deshacer el sello. Al momento siguiente, las marcas del Seiyujin se difundieron lentamente y, debajo de ellas, comenzaron a surgir patrones extraños. Transformación de sabio. Todo el cuerpo de Kyoichi comenzó a entrar en modo sabio, pero poco después, las marcas se desvanecieron nuevamente. Senjutsu Chakra es un recurso precioso. No puedo desperdiciarlo. Una demostración rápida es suficiente. Entonces, ¿qué piensas? ¿Interesado? MMHMMHMM. ¿Quieres aprender? Deja de decir tonterías. Derramarlo ya. El anciano me arrastró a comer esa horrible comida nutritiva hoy, y ni siquiera te he dado un pedazo de mi mente todavía. Considere esta compensación por adelantado. Date prisa. Tsunade levantó la mano, a punto de golpear la mesa, pero luego recordó que la mesa ya estaba hecha astillas y se conformó con poner sus manos en sus caderas. Kyoichi miró alrededor de la oficina en ruinas. No es el mejor lugar para charlar. Extendió su mano y lentamente comenzó a retirar el chakra que permanecía en la planta de gran tamaño, deconstruyéndola. Si bien Senjutsu Chakra no se podía recuperar, al menos podía descomponerlo para acelerar la reabsorción. Claro. Restaurarlo a su forma original iba a ser difícil. Después de todo, el bonsái había experimentado un crecimiento salvaje, nunca se vería tan bien como antes. Kyoichi se quedó en silencio durante 2 segundos. Tsunade, sin embargo, simplemente lo tiró a un lado y dijo de todo corazón: es solo un bonsái. Vamos, te invitaré a comer. Han pasado años desde que tuvimos una buena charla. Escondido en las sombras, Oriri ni siquiera sabía cómo responder. ¿Solo un bonsái? ¿Qué pasa con ese escritorio demolido? Tsunade agarró a Kyoichi y lo arrastró. Oriri apareció en silencio, limpió los escombros y sacó un escritorio de reemplazo del almacenamiento de la planta baja. Claramente, ella había hecho esto antes. Está bien, fuera con eso. Espera. Todavía no se bebe. ¿Cuánto sabes realmente sobre el modo sabio? Preguntó Kyoichi con seriedad. Tsunade lo pensó y luego negó con la cabeza. No mucho. Solo un poco, me dijo mi abuela. Y como la fisiología de mi abuelo era diferente, su conocimiento no era exactamente transferible. Entonces te lo explicaré en detalle. El modo sabio, en esencia, es el uso de energía natural. El estilo del bosque Shikotsu comienza aclimatándose a la energía natural, y solo entonces desarrolla el Senjutsu Chakra y la transformación en sí. No es de extrañar que siguieras escabulléndote por la noche. Pensé que estabas adquiriendo malos hábitos de Jiraiya. Tsunade entendió de repente. Así que ahí es donde siguió yendo. Hacia el bosque profundo para entrenar. Un genio como él, trabajando más duro que nadie. Asombroso. No había entrenado seriamente en años. Comparado con eso, se sentía realmente un poco avergonzada. Kyoichi comenzó a explicar todo cuidadosamente. Tsunade escuchó con total concentración. Después de un tiempo, se hundió en una profunda reflexión. Esto ni siquiera es tan difícil. Y bien. Lo tengo. Voy a intentarlo ahora mismo, esto es totalmente factible. Llena de vigor, Tsunade salió con Kyoichi. Los dos entraron en el bosque de la muerte al amparo de la noche. Después de sentarse un rato, el único sonido que quedaba era la respiración suave y rítmica de Tsunade. ¿Te quedaste dormido? Kyoichi parpadeó, sin palabras. Seriamente. Bueno, supongo que debería haber esperado esto. ¿Quién no se duerme su primera noche? Claro, había sentido energía natural en su primer intento, pero había tenido el beneficio del conocimiento previo y el entrenamiento en el modo sabio del monte Miboku. Sin mencionar. Tsunade probablemente había bebido una botella de sake antes de venir aquí.
¿Sentir energía natural después de eso? Sí, no está sucediendo. ¿Cómo le había creído cuando ella dijo que lo entendía todo? Kyoichi cerró los ojos y comenzó a aspirar energía natural él mismo. No hubo mucha ganancia. Tsunade, a pesar de ser excelente en general, distraía demasiado cuando estaba realmente relajada. Su respiración era suave, incluso dulce, y seguía murmurando mientras dormía, lo que le dificultaba concentrarse. Afortunadamente, su fuerza de voluntad era lo suficientemente fuerte. A pesar de la perturbación, aún completó el entrenamiento diario que el sabio de las le había recetado. A la mañana siguiente, Tsunade se despertó, claramente avergonzada. Había dicho que iba a entrenar, solo para quedarse dormida. Su cuello y espalda incluso le dolían un poco ahora. Lo peor de todo. Había perdido totalmente la cara frente a Kyoichi. Maldita sea. Mañana. Mañana definitivamente lo conseguiré. El modo sabio no es tan complicado, en realidad. Se trata de consistencia. No te apresures, una vez que tu cuerpo se adapte, vendrá de forma natural. Kyoichi ofreció algunas palabras de consuelo. Y no solo estaba siendo amable. En comparación con el modo sabio del monte Miboku, la versión del bosque Shikotsu era prácticamente zen. La filosofía del sabio de las tenía que ver con la paciencia y el crecimiento constante. Honestamente, Kyoichi no creía que hubiera muchas personas que no pudieran aprenderlo si simplemente se quedaban con él. Además, la versión que le enseñó a Tsunade era aún más simplificada y amigable para los humanos. Siempre que uno pudiera sentir la energía natural, entrar en los conceptos básicos del modo sabio sería fácil. Ese primer paso fue el más difícil. Si todo lo demás fallaba, podría llevarla directamente al bosque Shikotsu o a la aldea Tenbin para que lo sintiera de primera mano. Si eso no funcionó, entonces realmente no estaba hecha para eso. Pero Tsunade hizo una pausa, pensando. La verdadera razón por la que se quedó dormida fue probablemente la falta de concentración y calma. La mayor diferencia entre ella y Kyoichi era precisamente esa. Kyoichi, a pesar de estudiar tantas cosas, siempre se dedicó por completo a cada una. No es de extrañar que progresara tan rápido. Mientras tanto, no se había sumergido realmente en el entrenamiento desde ese año. Aún así, incluso si se quedó dormida, no estuvo mal. El enfoque mental y la resistencia son cualidades esenciales para un ninja. Realmente, este tipo de entrenamiento de meditación debe agregarse como una nueva materia para los estudiantes. Declaró Tsunade. Meditación sentada. Este tipo de práctica necesitaba comenzar joven. Le faltaba autodisciplina, su mente demasiado nerviosa, por eso se había quedado dormida a mitad del entrenamiento. Una lección aprendida. Mi plan original era elegir algunos candidatos adecuados para probarlo primero y hacer que Orochimaru lo investigara al margen, pero tu sugerencia no es mala. Kyoichi parpadeó. Luego recibió una notificación. Entrenamiento de compostura completado. Evaluación. Buena. Recompensa. Liberación de madera, clon de madera Kyoichi no sabía qué decir. Así que esto fue. Fuera de pista, pero no completamente fuera de pista. Capítulo 237. ¿Neji nació antes de tiempo? ¿Qué te parece? Es una idea bastante brillante, ¿verdad? Es una buena idea, pero no me lo refieras a mí. Solo di que fue tu propio golpe de genialidad. Y para que conste, personalmente estoy en contra. Tsunade levantó una ceja, claramente disgustada. Kyoichi no tuvo más remedio que ofrecer un amable recordatorio. Lord Tird es actualmente el director de la academia. Cuando se trata de cosas como esta, puede rechazar tu propuesta directamente. Así que no importa cuánto lo debatamos internamente, todo depende del anciano al final. Buen punto. Nosotros, me gusta cómo suena eso. Vamos. Tsunade se tiró las mangas y se alejó con confianza. Pero después de una corta distancia, su paso confiado dio paso a frotarse la cintura y el cuello con una incomodidad incómoda. Por el contrario, alguien como Kyoichi, sentado en quietud mientras canaliza la energía natural, realmente no sintió mucha fatiga. El cuerpo, constantemente bañado en energía natural, podía suprimir fácilmente la sensación de cansancio. Tsunade, sin embargo, fue el caso clásico de más pérdida que ganancia. Se sentó allí toda la noche por nada. Si solo se fuera a dormir, ¿no habría sido una cama mucho más cómoda? Como era de esperar, la propuesta de Tsunade fue rechazada. No es que careciera totalmente de mérito. Durante las misiones, era común que un shinobi esperara durante días en absoluto silencio mientras acechaba a un objetivo, por lo que no era completamente irreal. ¿Pero un curso dedicado en la academia solo para eso? Demasiado exagerado. Más
La academia todavía estaba en medio de ser reestructurada e integrada. Los estudiantes ya se estaban adaptando a cambios masivos en su vida diaria. Agregue un curso aparentemente sin sentido como ese, y tendría un motín en toda regla en sus manos. Claro, podría ayudar en el futuro a cultivar el modo sabio, pero incluso si es algo que se introducirá en el futuro, debería ser un conocimiento estrictamente de nivel Chunin como mínimo, ¿verdad? Desde un punto de vista práctico o con visión de futuro, el entrenamiento de meditación realmente no necesitaba ser introducido tan temprano. La propuesta de Tsunade fue rechazada firmemente. Lo que más la frustraba era que ni siquiera podía encontrar un contraargumento sólido. Esta vez, el tercer Hokage expuso su caso de manera clara y lógica, dejándola sin palabras. No es de extrañar que Kyoichi se hubiera opuesto. Pero, cuando más tarde fue a la academia para encontrar al tercero, notó que bastantes shinobi afiliados al clan merodeaban por el campus. Tsunade había observado claramente los cambios recientes en la academia. Al igual que cuando una vez presionó por la reforma de los nin médicos, cualquier cambio en el sistema shinobi estaba destinado a encontrar oposición, solo que esta vez, la resistencia provenía de los principales clanes. Dicho esto, gracias a los esfuerzos de Kyoichi y el tercero, la mayoría de los clanes no estaban retrocediendo abiertamente. Todos excepto el clan Iga. Su actitud era especialmente difícil de leer. Los miembros del clan Iga normalmente no enviaban a sus hijos a la academia, pero ahora que el sistema estaba siendo reestructurado y unificado, su continuo distanciamiento se destacaba más que nunca. Tendrían que abordarse. Justo cuando Tsunade lo estaba reflexionando, apareció Oriri. Hokage-sama. ¿Se trata de los Anbu? Tsunade inmediatamente se enderezó. Oriri negó con la cabeza y dijo, no es el Anbu. Ayer, el señor Yashi se acercó a la residencia de Kyoichi-sama. Parecía que quería hablar con él o contigo, pero como ninguno de los dos estaba cerca, se fue poco después. ¿Yashi? Tsunade hizo una pausa sorprendida. Probablemente estaba allí para encontrar a Kyoichi. Era lo suficientemente consciente de sí misma como para saber. En estos días en Konoha, aparte del prestigio persistente que llevaba del pasado, la persona con más influencia era sin duda Kyoichi. Su presencia se sintió en casi todas las decisiones importantes. Y ahora que Kyoichi tenía el Anbu bajo su mando, la gente naturalmente lo buscaba aún más. Bueno, lo que sea. De todos modos, solo lo estaba ayudando por un tiempo. Una vez que su reputación alcanzara un cierto nivel, ¿no sería perfecto entregar todo el trabajo y retirarse en paz? Tsunade dijo con calma. Ve a buscar a Kyoichi. No hay nada urgente aquí. El tema de Iga es más importante. Y dile a ese mocoso que deje de huir todos los días y de dejar todo el trabajo en los demás. Sí, señora. Oriri se inclinó y desapareció. Poco después, encontró a Kyoichi en el bosque de la muerte. Con sus habilidades sensoriales, Oriri tenía una sólida comprensión de dónde habían estado él y Tsunade ayer, por lo que había ido a preguntarle a Tsunade primero. Pero a juzgar por el resultado, todavía no podía entenderlo todo. Se abrió paso con cautela a través del bosque, solo para ver a Kyoichi envuelto en un capullo de enredaderas, que se retorcían y se movían como tentáculos. ¿Qué tipo de jutsu era este? Oriri no podía entenderlo del todo. Sus habilidades sensoriales eran fuertes, pero solo en términos de chakra, posicionamiento y velocidad. No podía detectar la energía natural o el chakra senjutsu. Kyoichi-sama, ¿está todo bien? Oh, no es nada. Solo un pequeño experimento. Adelante, puedo oírte. Las enredaderas se balancearon ligeramente. Estas enredaderas habían sido mejoradas con el chakra de liberación de madera de Kyoichi y podían convertirse en clones de madera en cualquier momento. La diferencia clave fue, los había infundido con chakras senjutsu y energía mental, esencialmente convirtiéndolos en una extensión de sí mismo. En ese momento, estaban extrayendo silenciosamente energía natural de los alrededores. Clones de madera. Muy útiles. Oriri asintió, comprendiendo a medias, luego informó. Kyoichi-sama, Yashi-sama vino a nuestra casa ayer. Lo sentí, aunque probablemente no se dio cuenta. Cuando descubrió que no estabas allí, se fue poco después. ¿Y así? Entiendo. Gracias por hacer el viaje. Por supuesto. Estaré. No hay necesidad de salir corriendo. Está bien tomar un descanso de vez en cuando. No todo tiene que ser misiones y entrenamiento. La voz de Kyoichi era cálida. Él y Tsunade habían visto lo duro que Oriri había estado trabajando desde que llegó a Konoha. Se estaba esforzando implacablemente. Pero para Kyoichi, salvarla había venido de la compasión.
Nunca había esperado que ella lo pagara trabajando demasiado. Con tus habilidades, no es nada comparado con lo mucho que has hecho, respondió Oriri rápidamente. Eso dejó a Kyoichi un poco sin palabras. Claro, trabajó duro, pero eso fue porque tenía el poder de respaldarlo. Dicho esto, las reservas de chakra de Oriri tampoco faltaban exactamente. Olvídalo. Las enredaderas se retrajeron lentamente, el chakra dentro de ellas se absorbió nuevamente en su sello Jin. Ya estaba a medio camino de cargar completamente su chakra sabio. Un sólido paso adelante. En esta etapa, podía mantener el modo sabio durante 3 o 4 minutos, o al menos un minuto incluso mientras lanzaba técnicas de senjutsu de alto nivel. La clave fue: podía entrar en el modo sabio instantáneamente en combate, sin necesidad de tiempo de preparación. Eso fue lo más perfecto posible. Bueno, entonces, iré a ver a Ieyasu. Si estás cansado, siéntete libre de ir a casa y descansar, o charlar un poco con Kusina. Ella es del clan Uzumaki, después de todo, haz lo que te apetezca. Oficialmente te doy el día libre. ¿Sí? Una chispa de alegría iluminó el rostro de Oriri. Un día libre. Eso significaba más tiempo para estudiar. Ya había dominado la mayoría de las técnicas de sellado, pero aún no había comprendido completamente las cadenas de sellado adamantinas. Kyoichi no fue directamente a Ieyasu. En cambio, silenciosamente lanzó un pequeño hechizo de origami infundido con chakras en jutsu, dejándolo deslizarse en el estudio de Ieyasu. Y luego, esperó. Esa noche. Ieyasu llegó silenciosamente al bosque de la muerte. No estaba seguro de por qué Kyoichi había elegido este lugar para reunirse, pero el área estaba desierta y remota, un lugar perfecto para una conversación privada. Cuando llegó al lugar de reunión, Kyoichi ya estaba allí. Kyoichi Taichi, tu casa es realmente impresionante. Incluso una niña en su hogar tiene habilidades sensoriales notables. Ieyasu sonaba genuinamente impresionado. Había usado una técnica de transformación ayer y simplemente había observado la casa de Kyoichi desde lejos, sin siquiera revelarse. El único hogar era una niña, no mayor de 14 o 15 años, y sin embargo, todavía lo había sentido. No es nada. Comparado con el Byakugan, es solo un truco menor. Kyoichi sonrió. ¿Byakugan, eh? Ieyasu negó con la cabeza y no hizo ningún comentario. En cambio, se sentó. En la naturaleza, no se molestó en mantener la postura formal del líder del clan Iga. Por un momento, se parecía a cualquier otro shinobi, mirando al cielo nocturno del bosque de la muerte con una reflexión tranquila. Ha pasado mucho tiempo desde que miré las estrellas afuera. Todo tiene un precio. Kyoichi entendió exactamente lo que quería decir. La casa principal existía para preservar el legado del clan. Desde el momento en que Ieyasu se convirtió en jefe del clan, su libertad esencialmente había terminado. Habían pasado años desde que había ido a una misión fuera de la aldea. La mayoría de las veces, era su hermano Isashi quien abandonaba el complejo. Ieyasu asintió suavemente. No me quejo de la carga. Justo, observando que las personas siempre ven lo que otros tienen, no lo que ellos mismos poseen. Como una ciudad amurallada. La gente de afuera quiere entrar. La gente de adentro quiere salir. Pero si te ofreciera la vida de miembro de la casa Rama, probablemente te negarías. Kyoichi no se anduvo con rodeos. Desde que Ieyasu se había acercado, claramente había tomado algún tipo de decisión, o se había encontrado con un problema. De lo contrario, no habría venido a la casa de Kyoichi en secreto. Así que Kyoichi también había usado un método discreto para organizar la reunión. Una ciudad amurallada, eso es exactamente. No es de extrañar que te llamen capitán, hablas con tanta profundidad. Es difícil creer que solo tengas 18 años. Todavía solo 18 en años lunares. Ieyasu estaba genuinamente impresionado por Kyoichi. En el ninjutsu, en la enseñanza, en la diplomacia, todo en Kyoichi irradiaba brillantez. Incluso el clan Senju en su mejor momento no había producido a alguien así. Ni siquiera Tobirama Senju. Las habilidades interpersonales de ese hombre no eran tan refinadas. Así que Ieyasu fue directo al grano. He venido en busca de tu guía. No lo ocultaré, mi hermano Isashi está a punto de tener un hijo. Vaya. Kyoichi levantó una ceja, genuinamente sorprendido. El hijo de Isashi, ese sería Neji, ¿verdad? Pero, según la edad de Neji en la línea de tiempo original, ni siquiera debería ser concebido todavía. Por otro lado, ahora que lo pensaba, era posible. En la línea de tiempo original, Konoha había estado en constante conflicto con Iwagakure y Kumogakure en este momento. Nadie tenía tiempo para hacer familia. Pero con la paz que ahora prevalece, la gente tenía más espacio para relajarse y disfrutar de la vida.
Entonces, siguiendo esa lógica, ¿Neji podría nacer el próximo año? Kyoichi entendió instantáneamente a qué se refería Ieyasu. ¿Quieres cambiar el estado actual del clan Iga? Sí. Si es posible, prefiero no seguir usando el sello del pájaro enjaulado para atarlos. En cuanto al Byakugan, seré franco. Sus efectos secundarios cuando se trasplantan son mucho menos graves que los del Sharingan. Capítulo 238. ¿Son los Iga un poco tontos? El bajo riesgo de reacción violenta de los Byakugan era un secreto muy bien guardado del clan Iga, pero Ieyasu pensó que con las capacidades de Kyoichi, probablemente ya lo había descubierto. Entonces, no tenía sentido ocultar nada. Lo adivinaste. Cuantas más restricciones necesite un jutsu, más probable es que sea explotado por extraños. Es por eso que el Sharingan no requiere un sello maldito. Kyoichi explicó con calma. De hecho, por favor, préstame tu opinión. Si esto tiene éxito, toda la biblioteca del clan Iga estará abierta para ti, dijo Ieyasu con un asentimiento. El pájaro enjaulado existe porque el Byakugan es demasiado fácil de capturar, por lo que nos vimos obligados a entrar en este cruel sistema. Dejemos de lado la compensación por ahora, respondió Kyoichi. Lo que quiero saber es, cuando dices que quieres eliminar al pájaro enjaulado, ¿te refieres solo a la rama de la familia de Isashi o a toda la casa sucursal? Por supuesto que me refiero a toda la casa sucursal, contestó Ieyasu. En ese caso, como dije antes, no tengo una solución perfecta que pueda garantizar tanto la seguridad de los Byakugan como la libertad personal al mismo tiempo. Kyoichi no lo endulzó. El sello del pájaro enjaulado no era algo que pudieras desactivar con un simple jutsu. Era una técnica brutal dirigida al cerebro y al sistema nervioso. Manipularlo imprudentemente podría tener consecuencias aún más devastadoras. Así que, investigar un reemplazo para el pájaro enjaulado estaba destinado a ser un viaje largo y difícil. Una solución rápida simplemente no existía. Ieyasu se quedó en silencio por un momento. Naturalmente, entendió lo difícil que sería esto. Si fuera fácil, no habría venido pidiendo ayuda. Como jefe del clan Iga, el hecho de que hubiera llegado a este punto mostraba lo desesperado que estaba por el bien de su hermano. Después de unos segundos, suspiró, esto realmente es pedir lo imposible. Como Ieyasu de los Iga, quiero romper las cadenas del pájaro enjaulado. Pero como jefe de la casa principal, no quiero. Dejó escapar un suspiro de cansancio. Esta contradicción interna lo había estado carcomiendo día tras día. Desde que se enteró de que la esposa de Isashi estaba embarazada, no había podido dormir tranquilo. Honestamente, creo que el verdadero problema no es el jutsu en sí, sino los ancianos del clan. ¿Aprobarían tu plan? Si no lo hacen, y el pueblo interviene, eso va a ser desordenado. Señaló Kyoichi. ¿Ellos? No te preocupes por ellos, dijo Ieyasu. La casa principal Iga tiene muchas ramas, pero solo una línea realmente tiene poder. Si tengo una alternativa viable, puedo sacarla adelante. Pero todavía no tenía esa alternativa. Kyoichi pensó por un momento, pasando mentalmente por varias técnicas de sellado. Al final, sus pensamientos volvieron al sello de los 4 símbolos inversos. Después de una pausa, dijo, si usamos el sello de los 4 símbolos inversos, tal vez pueda servir como reemplazo. Por favor, explique. Ieyasu inmediatamente se enderezó, con los ojos serios. El sello funciona inscribiendo una fórmula en todo el cuerpo. Al morir, el sello se activa automáticamente y destruye todo lo que se encuentra a su alrededor. Lo que estoy sugiriendo es modificarlo para que alguien más realice el sellado. ¿Alguien más? Repitió Ieyasu. Tal como estaba, el sello de los 4 símbolos inversos solo podía ser aplicado por el usuario. Si alguien más lo lanzaba, surgían varios problemas. En primer lugar, sería más fácil romperlo. Los miembros de Iga podrían romperlo ellos mismos. Peor aún, si un enemigo lograba romper el sello, podría significar un desastre para todo el clan. Pero el sello de los 4 símbolos inversos es único en el sentido de que su fórmula de sellado no es fija, puede modificarse dependiendo de lo que esté protegiendo. Más importante aún, el proceso de sellado se divide en 2 etapas: aplicación y activación. Mi idea es separar esas etapas. Separarlos. ¿Quieres decir que les dejen elegir cuándo activarlo ellos mismos? Ieyasu se dio cuenta rápidamente. Eso sin duda facilitaría su aprendizaje. La activación de un jutsu generalmente requería solo un poco de chakra o un movimiento o condición específica. En comparación con la dificultad de una técnica de rango S, la etapa de activación por sí sola apenas calificaría como un movimiento de rango C.
Incluso un genin podría manejar eso. El único inconveniente era que la casa principal ya no tendría control directo sobre la vida y la muerte. ¿Y si los ojos de alguien fueran robados repentinamente en la batalla? Existía la posibilidad de que el sello no se activara a tiempo. ¿Se puede refinar para apuntar solo a los ojos? Casi imposible. Kyoichi negó con la cabeza. La cabeza era una parte frágil y compleja del cuerpo. Modificar un sello para trabajar en él de manera segura fue una tarea abrumadora. Incluso dividir el sello en dos partes llevaría mucho tiempo perfeccionarlo. ¿Apuntar solo a los ojos? También podría desear la luna. No era omnipotente. La investigación necesitaba obedecer las leyes de la lógica. Yashi estaba decepcionado, pero sabía que lo que Kyoichi proponía ya era la mejor opción disponible. El único problema fue, aún no existía. Se sentía como un castillo en el cielo. Visible, pero inalcanzable. Entonces te lo dejo a ti. Espero que puedas perfeccionarlo en los próximos 4 años. De lo contrario, suspiró profundamente. Kyoichi-kun, eres la persona más talentosa que he conocido en mi vida. No tengo más remedio que depositar mis esperanzas en ti. Si incluso Kyoichi no podía hacerlo, realmente no podía imaginar a nadie más que pudiera. Para eliminar el pájaro enjaulado por completo. Puede que ni siquiera sea lo mejor para los Iga. Esa era su creencia. Sin embargo, Kyoichi negó con la cabeza y dijo, en realidad, los que realmente pueden salvar a los Iga, son los propios Iga. El Sharingan de Uchiha también se puede trasplantar, pero nunca han desarrollado una técnica como el pájaro enjaulado. Eso es porque sus ojos conllevan mayores riesgos. Yashi argumentó instintivamente. No, es porque creen que son más fuertes que todos los demás. No creen que nadie pueda quitarles los ojos. E incluso si alguien lo hiciera, no sabría cómo usarlos correctamente. Solo un Uchiha podría despertar al Manjeki. Y cada usuario de Manjeki era una potencia. Siendo realistas, que les robaran los ojos era casi imposible. Sin mencionar la existencia de jutsu prohibidos como Izanagi e Izanami. Que te robaran los ojos no era algo que los Uchiha temieran realmente. Esa confianza fue parte de su legado. Concedido. Todo eso fue gloria pasada. Los Uchiha modernos eran una historia diferente. Yashi se quedó en silencio. Kyoichi tenía razón. Es por eso que solo los miembros de la casa principal podían aprender técnicas como la rotación. Pero también sintió que Kyoichi no aprobaba las tradiciones de Iga en absoluto. De hecho, incluso podría despreciarlos. Por favor, ilumíname más. El Byakugan y el puño gentil tienen un techo demasiado bajo. Tus antepasados solo practicaban estas técnicas porque era todo lo que tenían. Pero el mundo es diferente ahora. Si sigues aferrándote al pasado, nunca superarás a los que te precedieron. Si alguien más hubiera dicho eso, Yashi los habría reprendido en el acto. Pero fue Kyoichi quien habló. Un shinobi que había llevado la velocidad a su límite teórico. Un ninja sin debilidades. Tenía todo el derecho de menospreciar al Byakugan y al puño suave. Ahora lo entiendo. Yashi se quedó en silencio por un momento antes de digerir completamente el significado de Kyoichi. Ninjutsu. Los Iga estaban demasiado cerrados. Eso tuvo sus beneficios, pero también enormes desventajas. En el mundo shinobi de hoy, ese tipo de enfoque aislacionista ya no funcionaba. Ninjutsu, taijutsu, incluso estilos mixtos, si puede mejorar Gentle Fist, ¿por qué no adoptarlo? ¿O crees que el chakra Iga es de alguna manera más débil que otros? Kyoichi no pudo evitar golpearlo. Tratar a Gentle Fist como una reliquia sagrada, mientras ignora todas las demás formas de artes shinobi, honestamente, fue simplemente absurdo. Yashi no tuvo réplica. Gentle Fist era difícil de dominar. Pero era más difícil que todas las técnicas que Kyoichi había aprendido. Kyoichi fue un genio único en una generación. Yashi sabía que nadie en el Iga podía compararse. Pero incluso entonces, todavía había individuos talentosos en el clan, como Muka Iga, que había despertado a su Byakugan una generación más tarde y aún así logró desarrollar partes del puño suave por su cuenta. Claramente. El linaje Iga no era débil. No les faltaban miembros talentosos. Era solo que el Byakugan y el puño gentil imponían límites a lo lejos que podían llegar. Yashi respiró hondo, luego se puso de pie e hizo una reverencia. Gracias por tu guía, Kyoichi-kun. Entiendo lo que tengo que hacer ahora. En cuanto a la técnica de sellado, te la confiaré. Toda la biblioteca del clan Iga está a tu disposición. Gracias. Kyoichi se inclinó a cambio. Los archivos de Iga contenían generaciones de conocimiento, material precioso que rara vez se comparte con extraños. Pero ahora tenía acceso abierto.
Ese fue un gran regalo. Oh, por cierto, ¿sería posible reservar algunos espacios de inscripción en la academia para los miembros del clan Iga este año? Yashi preguntó de nuevo, aunque fue menos una solicitud y más un gesto de buena voluntad. No estaba buscando enemistarse con Kyoichi. El hecho de que los Iga estén dispuestos a asistir a la academia hará que el tercer Hokage se llene de alegría. Puedes hablar con él directamente, dudo que diga que no. Capítulo 239. 128 palmas. La estafa del jutsu conceptual. Yashi-senpai, tú y yo somos personas sencillas, así que solo lo diré. Ahora que la casa principal tiene el sello del pájaro enjaulado, ¿por qué aferrarse tan fuertemente a las técnicas secretas y mantenerlas alejadas de la casa sucursal? Y lo que es más importante, ¿nunca has pensado en crear técnicas más fuertes? ¿Cómo integrar E-Palm de manera más fluida en Gentle Fist, o evolucionar las 64 palmas en 128 palmas? ¿No se supone que la casa principal tiene líneas de sangre más puras? Las palabras de Kyoichi dejaron a Yashi sin respuesta. Al final, simplemente se inclinó profundamente y abandonó el bosque de la muerte sin decir una palabra. Una vez afuera. De hecho, sintió una ola de alivio. Gracias a Dios que no había usado dejar que los Iga asistieran a la academia como moneda de cambio para la ayuda de Kyoichi. Porque unirse a la academia trajo ventajas y desventajas para los Iga. Konoha no había hecho ningún movimiento para presionarlos, sino que dejaba la elección completamente en manos del clan. Si se unían o no dependía de ellos. Si hubiera hecho un gran espectáculo, habría sido visto como una amenaza velada para Konoha y, lo que es más importante, para Kanda Kyoichi. Si eso sucediera, Kyoichi no solo se negaría a ayudar, sino que incluso podría poner en marcha planes en silencio contra los Iga. Inclusión. Innovación. Kyoichi tenía razón. Gentle Fist no era una forma fija. Era una filosofía. Cualquier taijutsu o ninjutsu que pudiera integrarse en Gentle Fist podría, y debería, ser usado. Solo evolucionando constantemente podría fortalecerse el estilo de lucha Iga. Al regresar al complejo del clan, Yashi no compartió su decisión con Isashi. En cambio, al día siguiente, convocó a todos los Jonin de las casas principal y sucursal para una reunión. Últimamente, Isashi había estado completamente preocupado por su hijo por nacer y tenía poco interés en la política del clan. Pero con Yashi convocando personalmente a todos, no tuvo más remedio que asistir. ¿Nos has reunido? ¿Se trata de la academia? Preguntó alguien. Eso es parte de eso, asintió Yashi. Examinó la habitación. Ninguno de los miembros de la casa sucursal pareció sorprendido, pero entre la casa principal, además del propio Yashi, solo había un anciano, una figura estimada e influyente. Él era el que más preocupaba a Yashi. Si ese anciano se oponía a él, el plan podría desmoronarse. Yashi repasó mentalmente su estrategia antes de hablar con voz tranquila. Primero, quiero informarles a todos que, en el futuro, los miembros de nuestro clan asistirán a la academia como otros niños de la aldea, siguiendo el plan de estudios estándar. Por supuesto. El entrenamiento en Gentle Fist y las técnicas secretas de nuestro clan no deben descuidarse. Hizo una pausa para observar sus reacciones. El anciano no dijo nada. En cambio, Isashi dio un paso adelante y miró a su alrededor, luego preguntó. En la actualidad, la academia solo requiere que los estudiantes almuercen en el campus, pero eso podría cambiar en el futuro. Si 3 comidas completas o incluso el embarque se vuelven obligatorios, ¿cómo mantendremos el entrenamiento? Cada generación de la casa principal generalmente producía solo un heredero. Los extras eran raros, solo un puñado en la historia de Iga. Debido a esto, los miembros de la cámara principal disfrutaron de importantes privilegios. Incluso el sistema de la academia podría no aplicarse completamente a ellos. Pero la casa sucursal, tenían que cumplir con las reglas de la aldea y del clan. Isashi quería claridad sobre esto ahora. Esa es una preocupación justa. Si la academia finalmente requiere abordaje, entonces el entrenamiento del clan se puede llevar a cabo fuera del horario laboral. Espera un minuto. El anciano de la casa principal se puso de pie de repente, con los ojos fijos en Yashi. Jefe del clan, ¿el entrenamiento en la academia no pondrá nuestras técnicas en riesgo de ser copiadas? ¿Crees que el núcleo de nuestro clan es el estilo de lucha en sí? ¿Los movimientos? Yashi negó con la cabeza. No. Es nuestro Byakugan. Eso es lo que nos permite ver las vías de los chakras, golpear los puntos de acupuntura, apagar el chakra de alguien. ¿Quieres decir que ya no necesitamos guardar nuestros secretos? Pero somos un clan noble. El anciano claramente no estaba de acuerdo.
A pesar de que la mayoría de los forasteros no podían aprender Gentle Fist con solo mirar, él todavía creía que era inapropiado. Que podría dañar el prestigio del clan. Yasuo entrecerró los ojos y dijo: anciano, Konoha está cambiando. El Iga también debe cambiar. De lo contrario, un día, nos quedaremos atrás. Ahora somos un gran clan, pero eso no durará para siempre. ¿Quién llenó tu cabeza con este alarmismo? No es alarmista. Permítanme preguntarles a todos aquí. ¿Quién de ustedes puede derrotar a Kanda Kyoichi? ¿El tercer Raikage? ¿O Namikaze Minato? Su tono era uniforme. Kyoichi era ahora una estrella en ascenso, no solo en Konoha, sino en todo el mundo shinobi. Nadie se atrevió a desafiarlo. El tercer Raikage podría estar muerto, pero su récord en el campo de batalla era legendario. Y en cuanto a Minato, algunos en la sala creían que tenían una oportunidad, pero Isashi, un veterano del frente, sabía que no era así. Si no fuera por el ascenso meteórico de Kyoichi, Minato habría sido aclamado como el más fuerte de su generación. Tal vez algunos de ustedes no lo conozcan bien, pero usa un jutsu que le permite teletransportarse al instante, y lo domina. Las palabras de Isashi hicieron que la habitación se quedara en silencio. Teletransportación perfecta. Eso fue simplemente ridículo. Incluso si dominas Gentle Fist y sus golpes incapacitantes de chakra, nunca tocarías a alguien así. La habitación cayó en un silencio incómodo. ¿Este es el llamado clan más fuerte de Konoha? Para ser honesto, no creo que tengamos mucho de qué estar orgullosos, dijo Yasuo sin rodeos. El legendario prodigio Iga, Tennin, nunca ha reaparecido entre nuestros descendientes. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez por qué? Su expresión se volvió severa. Ahora venía la verdadera razón por la que los había llamado a todos aquí. Yasuo estaba a punto de levantar las restricciones sobre ciertas técnicas exclusivas de la casa principal. Pero no podía decirlo directamente. Eso causaría una reacción inmediata, especialmente de ese anciano de la casa principal. Durante mucho tiempo había sido una espina en los planes de Yasuo, manteniéndolo bajo control. Esta vez, Yasuo usaría el impulso de la aldea para finalmente inclinar la balanza. Somos descendientes de Tennin. Una vez brillamos intensamente. ¿Y ahora, no te has dado cuenta? Con el clan Uchiha constantemente en confusión, nosotros, Iga, nos hemos convertido en el centro de atención. Esa fue la clave. Miró al anciano, su mensaje era claro. Si no se unieron a la academia, estarían desafiando a la aldea. ¿Y las consecuencias? El Uchiha ya lo había demostrado perfectamente. Iba a cometer el mismo error el Iga. Silencio. Isashi bajó la cabeza y evitó la conversación por completo. Podía sentirlo. Yasuo tenía un motivo más profundo hoy. Y era algo en lo que incluso él, el líder nominal de la casa sucursal, no podía permitirse el lujo de involucrarse a la ligera. Jefe del clan, estás diciendo. Los shinobi de la casa principal y la casa sucursal estudiarán en la academia. Y también planeo levantar la restricción de los 8 trigramas 64 palmas. Eso es indignante. El anciano se puso en pie de un salto. Con los ojos muy abiertos en estado de shock, miró a Yasuo y espetó. El fundador lo dejó claro. Solo la casa principal puede aprender las 64 palmas. Eso es porque el fundador solo creó 64 palmas, respondió Yasuo con calma. En cuanto a mí, ya he dominado 128 palmas. ¿Qué? Los jadeos llenaron la habitación. ¿128 palmas? ¿Cómo fue eso posible? La boca del anciano se abrió con incredulidad. Durante un largo momento, ni siquiera pudo formar palabras. Finalmente, su voz tembló. ¿Es eso realmente cierto? Las 64 palmas apuntan a 64 puntos de acupuntura primarios. Pero el cuerpo humano tiene mucho más que eso. Muchos son simplemente invisibles para el ojo promedio. Las 128 palmas se basan en eso. Ya se habló con tranquila confianza. Mientras hablaba, dio un paso adelante y tocó un solo punto de acupuntura en el anciano, uno que no estaba incluido en las tradicionales 64 palmas. Si bien sellar estos puntos menores no apagaba el chakra por completo, eran partes frágiles del cuerpo. Golpearlos interrumpió el flujo de chakra y causó lesiones internas. La demostración personal de Yasuo dejó a la sala sin palabras. Así que era cierto. ¿Ya se había desarrollado las 128 palmas? Increíble. El Jonin de la casa sucursal intercambió miradas atónitas, sus ojos se iluminaron con una emoción apenas disimulada. Las 64 palmas ya eran mucho más poderosas que las 32 palmas.
Si esa técnica se desabrochaba, finalmente podrían tener la oportunidad de aprender puño suave de alto nivel. Ya sea en el campo de batalla o en misiones, sus probabilidades de supervivencia aumentarían drásticamente. ¿Y bien? Preguntó Yashi. Yo, no tengo objeciones, murmuró el anciano. Como había dicho Yashi, la restricción original existía para preservar la autoridad de la casa principal. Pero ahora que ya se había creado las 128 palmas, ya no tenía sentido oponerse a él. Se levanta esta sesión. Yashi se puso de pie y se fue con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Isashi se inclinó ante el anciano antes de seguirlo. Pero después de unos pocos pasos, alcanzó a Yashi. Jefe del clan. Deja la formalidad, Isashi. Derecha. Pero, ¿realmente dominaste las 128 palmas? Isashi bajó la voz. No estaba tan lejos de Yashi en fuerza. La mayoría de las técnicas que Yashi aprendió, las había compartido con Isashi. Pero estas 128 palmas. Isashi ni siquiera había oído hablar de eso. Yashi sonrió levemente y dijo: Isashi, me he dado cuenta de algo. Nuestros antepasados nos dejaron estas técnicas no para que nos aferráramos a ellas, sino para que las heredáramos y evolucionáramos. Y no solo los 8 trigramas. También crearé una mejor versión de Rotation y, eventualmente, también levantaré esa restricción. No lo dijo directamente, pero sus intenciones eran claras. Otros podrían tomar esto como una mera bravuconería o un discurso conmovedor para motivar a Isashi, pero como su hermano gemelo, Isashi entendió. Yashi no conocía las 128 palmas en absoluto. En este momento, era solo un jutsu conceptual, una técnica imaginaria de puño suave. Una estafa completa. Pero el resultado de esta estafa fue que finalmente se permitiría a la casa sucursal aprender las 64 palmas más avanzadas. Así que, al comprender la verdadera intención de su hermano, Isashi sintió una oleada de emociones complicadas. No sabía qué le había dado a Yashi una determinación tan inquebrantable. Abrir las 64 palmas, y posiblemente incluso la rotación en el futuro. Estaba planeando derrocar todo el sistema Iga. Ese pensamiento cruzó por la mente de Isashi. Se congeló donde estaba, aturdido. Para cuando salió de él, Yashi ya había desaparecido en la distancia, como si nunca hubiera dejado de caminar. Capítulo 240. No necesito seguir a los antepasados, los superaré. Entrenamiento de persuasión completo. Evaluación. Excelente. Recompensa. 8 trigramas, palma de aire. Cuando le enseñé a Yashi cómo estafar a la gente, Kyoichi se sintió completamente agraviado. Cada palabra que le dijo a Yashi había salido del corazón, ni una sola mentira en toda la conversación. No le había enseñado a Yashi cómo estafar a nadie. Y eso de 128 palmas. ¿Neji no usó eso ya? No me digas que Yashi ni siquiera está al nivel de Neji. De ninguna manera, ¿verdad? Ese tipo realmente no regresó y engañó a su clan haciéndole creer que había dominado las 128 palmas, ¿lo hizo? Al ver la recompensa, Kyoichi se quedó momentáneamente atónito. Palm fue genial. Pero esta situación. Definitivamente estaba un poco fuera de lugar. Kyoichi se sentó por un rato. Su chakra sabio ahora había llenado completamente el Seiyujin. De aquí en adelante, el entrenamiento adicional consistiría principalmente en ayudar a su cuerpo a adaptarse a la energía natural. Trabajo lento y constante. De vuelta en la aldea, tenía curiosidad por saber qué había sucedido exactamente en el clan Iga, pero desafortunadamente, eso era un asunto interno del clan, no había forma de que un extraño como él pudiera averiguarlo. Indefenso, primero reclamó su recompensa. Palma de aire. En manos de los Iga, era la palma de aire de los 8 trigramas. Pero en el caso de Kyoichi, era simplemente una forma de proyectar chakra en el aire. Después de todo, no tenía el Byakugani, por lo tanto, no tenía acceso al campo de los 8 trigramas. Sin embargo, en cuanto a los puntos de chakra llamativos, eso no era necesariamente imposible. Si bien puede haber ligeras diferencias individuales en las rutas de la red de chakras, las ubicaciones generales de los tenketsu, puntos de acupuntura, eran las mismas. Mientras tuviera una sólida comprensión de los meridianos humanos, podría lograr un efecto similar. Con el entrenamiento adecuado y la comprensión suficiente del sistema circulatorio de los chakras, tales hazañas no fueron difíciles, al menos no para alguien con el nivel de conocimiento de Kyoichi. Identificar tenketsu estaba a su alcance. Viéndolo de esa manera, Palm aún podría resultar útil. Además, el Iga lo usó con chakra ordinario, pero Kyoichi podría combinarlo con palas de viento de alta presión, o incluso explorar si podría infundirse con Sage chakra.
Puede que no coincida con la escala de algo como el ataque de vacío de los 80 dioses, pero aún así sacaría del agua a la versión de Iga. Beneficio total. Kyoichi se sentía bien. En cuanto a lo que ya se había hecho, ya podía adivinar un poco, probablemente algo así como engañar al clan con la afirmación de que había creado una nueva técnica y usarla para justificar el levantamiento de algunas restricciones técnicas. Kyoichi no planeaba entrometerse. Pero las noticias, como siempre, tenían alas. No mucho después, Mukai se coló en su oficina como un ladrón culpable. Kyoichi-sama, Yashi-sama ha levantado la restricción sobre las 64 palmas. Ahora, cualquier miembro de la familia de la rama que alcance el rango de Chunin puede aprenderlo. ¿Cómo lo sabes? Kyoichi levantó una ceja. Claro, lo había adivinado, pero Mukai lo sabía, era inesperado. Mukai vaciló, un poco avergonzado. Yashi-sama vino a mí antes y me preguntó si quería aprenderlo. Luego me lo contó, pero no acepté. Rápidamente agregó. Creo que realmente no estaba tratando de enseñarme, solo quería que te pasara la voz. Deberías haber dicho que sí. Yashi es del tipo que mantiene las cosas estrictamente separadas, no mezcla sentimientos personales con decisiones oficiales. Esa era la impresión que Kyoichi había desarrollado después de varias interacciones con Yashi, tanto directamente como por lo que sabía de él en el anime. Cuando se trataba de asuntos como Isashi, Yashi había trazado líneas claras. Incluso con el propio Kyoichi, Yashi primero había ofrecido acceso a los archivos del clan antes de abordar el tema de la academia, nunca trató de agrupar a los dos. Probablemente fue lo mismo con Mukai. Todavía. Mukai negó con la cabeza y dijo. Incluso si no tuve la suerte de convertirme en tu discípulo, quiero seguir tu ejemplo. El hecho de que una técnica se haya transmitido no significa que sea la más fuerte. Quiero forjar mi propio puño suave. Bien. Si tienes ese tipo de ambición, entonces no estoy preocupado por ti. Kyoichi sonrió. Ese tipo de pensamiento significaba que Mukai había dejado de lado por completo cualquier amargura hacia el Iga. Ahora miraba las cosas con el corazón tranquilo, incluida su propia relación complicada con el clan. Gentle Fist se trata de golpear puntos de chakra y dañar órganos internos. Las 64 palmas siguen el mismo principio. Si quieres desarrollar tu propio estilo, lee más libros de medicina. Muchas gracias por la orientación. Mukai estaba encantado. Esa línea de Kyoichi significaba más para él que si Yashi simplemente le hubiera entregado el pergamino de 64 palmas. Kyoichi pensó por un segundo y agregó. Con tu situación particular, es posible que ni siquiera necesites seguir el camino del puño suave. Solo sigue tus instintos. ¿Sí? Mukai asintió profundamente. Kyoichi había dicho muchas cosas inspiradoras a lo largo de los años, pero la frase que más le gustaba a Mukai era, el camino de cada persona es diferente. ¿Y qué si fuera un Iga? Caminaría por su propio camino. En los últimos años, ya había dejado de usar el tradicional puño suave. En cambio, se había centrado por completo en desarrollar su taijutsu y ninjutsu, sin planear involucrarse más con el Iga. Esa fue también una de las razones por las que rechazó a Yashi. Después de que Mukai se fue, Kyoichi cayó en una profunda reflexión, levantando la restricción sobre las 64 palmas. Ese tenía que ser el primer movimiento de Yashi. Probando las aguas, bajando los límites paso a paso, hasta que finalmente pudo lograr la unificación de las familias principal y filial. Si lo lograba, incluso el sello inverso de los 4 símbolos no sería más que una medida de transición. En cuanto al Byakugan. Si pudiera evolucionar hasta convertirse en el Tenseigan, entonces seguro, se convertiría en un formidable Kekkei Genkai. Pero desafortunadamente, Kyoichi no cumplió con ninguno de los criterios para eso. Así que abandonó esa línea de pensamiento por completo. Las decisiones de Yashi no afectarían a la aldea en su conjunto. Las únicas personas afectadas serían los propios Iga. Y dado su estado interno actual, no iba a haber ningún tipo de guerra civil. Y si hubiera, serían solo los viejos intransigentes de la familia principal siendo barridos por Yashi y las familias de la rama, tratando de luchar contra la marea de los tiempos. Solo llevaría a ser ahogado por él. El funcionamiento interno de los Iga podría haber sido un misterio para los forasteros, pero el efecto dominó golpeó a la aldea muy pronto. Todos los niños Iga en edad de academia. Se había inscrito en la academia ninja. Fue una noticia importante. El Iga siempre había confiado en la instrucción interna. Para que envíen a sus hijos a la academia pública. Olía mucho a compromiso. La gente comenzó a especular sobre los cambios de poder en el pueblo. Pero pasaron varios días sin cambios en la política.
Realmente parecía que los Iga simplemente habían decidido enviar a sus hijos a la escuela. Negocios como de costumbre. Excepto por una cosa. Todas las tardes hasta la noche, los terrenos de la academia ahora tenían un nuevo grupo de niños Iga entrenando implacablemente sus técnicas de puño suave. Impulsados por el sueño de dominar las 64 palmas, estos niños estaban sudando y sangrando, practicando como si no hubiera un mañana. Sin descanso, no hay piedad. Su sola presencia fue suficiente para hacer que los terrenos de la academia estuvieran aún más llenos. Esta maldita escuela se está volviendo más competitiva cada día, quiero graduarme, necesito graduarme ahora. Anko gimió desesperado. Lamentaba profundamente sus decisiones pasadas. ¿Por qué no había solicitado la graduación anticipada en ese entonces? Hace 1 o 2 años, si tenías un talento decente, graduarte a los 7 u 8 años no era difícil. Ahora, incluso pensar en graduarse se sentía como un lujo. Y la peor parte fue. Incluso si te gradúas, seguirás atrapado aquí. Solo mira hacia afuera, en tu nivel actual, incluso si haces Chunin, terminarás como él. Dijo Ayate, medio muerto de agotamiento. Fuera de la ventana, Uchiha Obito estaba corriendo vueltas alrededor de la pista en una parada de manos, todavía entrenando en la academia a pesar de graduarse técnicamente. Su mono verde brillante era cegadoramente vívido. Anko se quedó en silencio. Luego saltó a través de la habitación y estranguló a Ayate. ¿Por qué dirías eso? Ah. Te voy a estrangular, ramita enfermiza. Tos. Tos. Ayate comenzó a piratear violentamente, y Anko lo soltó rápidamente. Si tenía una recaída, la culparían nuevamente. Pero desde su recuperación. El tipo se había vuelto demasiado sarcástico. Todavía. Tuvo que admitir que sus clases teóricas no eran exactamente estelares. Maldita sea. No quiero terminar como Obito. Eso lo resuelve. A partir de hoy, voy a estudiar de verdad. Me niego a ser un Chunin que es enviado de regreso aquí solo por un examen tonto. ¿Y tú? Ni siquiera eres bueno en teoría, ¿qué derecho tienes a burlarte de mí? Oh, ya he hecho las paces con quedarme. Por lo que sabemos, la academia podría ser obligatoria para todos los Chunin en el futuro. Ayate parecía perfectamente tranquilo. Su tío Ichiki era un líder de escuadrón Anbu y a menudo trabajaba con Kyoichi. Gracias a esa conexión, Ayate obtuvo todo tipo de información privilegiada. Así que, en toda su clase, cuando se trataba de información de Kyoichi, Ayate reclamó con confianza el segundo lugar y desafió a cualquiera a nombrar un primero. Esos esquemas astutos y aterradores. Definitivamente no habían terminado. Lleva a Uchiha Obito por ahí. Hasta que aprobara sus exámenes teóricos, podría olvidarse de haber dejado la Academia Ninja.